Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a los presentes. Un saludo también al Círculo de Abogados del Perú. Bien, estimados, esta es la última sesión que yo, en mi caso particular, voy a dictar de este curso. El curso en realidad continúa. Esta sesión básicamente tiene por objeto abordar ya la parte más que todo del control y supervisión y fiscalización que hace la autoridad fiscalizadora en materia ambiental. En esta línea, entonces, la idea de esta sesión es primero un poco entender un poco el objeto de la fiscalización ambiental, ¿no? Para qué está destinada. Y con base a ello vamos a ir abordando un poco justamente la planificación de esta desde el lado de las cefas regionales y locales, teniendo en consideración pues de que ha salido, bueno, hace unos meses atrás, ¿no? Un nuevo marco normativo importante en esta línea. Y en base a ello, pues desarrollar las competencias específicas, ¿no? Desde el lado de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en esa línea, la sesión, ¿no? Sesión básicamente tiene por objeto, obviamente, conocer un poco estos aspectos principales de la fiscalización ambiental que tienen los gobiernos subnacionales acá. Bien, primero que nada es necesario entender un poco la estructura del sistema, pero más que todo enfocado en el lado descentralizado, ¿no? A ver, la labor del Estado por sí misma siempre tiende justamente a desarrollar dos grandes grupos, evidentemente, de procederes, ¿no? Uno de ellos son los principios, que son mandatos de optimización, y básicamente el tema relacionado a lo que corresponde en específico, ¿no? Las reglas como tal, que son básicamente acciones de ser y no ser, ¿no? El Estado desarrolla este tipo de situaciones más que todo porque se entiende que en el marco justamente del desarrollo de las atribuciones que se tiene, el Estado en sí, ¿no? Establece diversas disposiciones para el cuidado y el resguardo, en realidad, de diversos bienes jurídicos protegidos. Tal es así que, evidentemente, la labor que tiene el Estado justamente para desarrollar este marco normativo, ¿no? Despliega a su vez herramientas para hacerlos cumplir. En esa línea, entonces, ¿no? El Estado, independientemente de la materia, ¿no? Puede ser ambiental, puede ser laboral, puede ser de seguridad ciudadana, según sea el caso. La idea es que básicamente el Estado, ¿no? Al plantear una serie de reglas de juego, condiciones de hacer y no hacer, ¿no? Lo que busca a su vez también es garantizar su cumplimiento. Entonces, ese cumplimiento, ¿cómo se logra, no? Eh, el Estado ha planteado a lo largo de los años varias herramientas para garantizar ese cumplimiento, ¿no? Quizás la que más conocemos es justamente la herramienta sancionadora, ¿no? Es la potestad sancionadora que tiene el Estado, porque básicamente es una acción, ¿no? Que genera ciertamente, ¿no? Bajo la idea de una potencial sanción, valga la redundancia, ¿no? La posibilidad indirecta de que las personas nos veamos combinadas justamente a cumplir ese marco normativo, ¿no? Nadie quiere ser sancionado bajo ningún alcance y bajo esa lógica, pues, se piensa más de dos veces en cometer algún acto que justamente vulnera el marco normativo. Esta lógica, evidentemente, no es nueva. De hecho, pues, se remonta desde los mismos orígenes del derecho como tal. Es una forma, evidentemente, de garantizar el cumplimiento de la norma, pero no por ello es la única, ¿no? Esta idea de la potestad sancionadora, pues, a lo largo de los años, ¿no? Han pasado también de largo a otra potestad promotora. Esa potestad, básicamente, a diferencia de la potestad sancionadora que busca el castigo, ¿no? Para que nos entendamos, busca el cumplimiento de la norma a través del castigo, ¿no? En el caso de la potestad promotora, busca el cumplimiento a través del premio, ¿ya? Hay un principio de la economía que se denomina las personas responden a incentivos, ¿no? Utilizando ese principio, la potestad promotora lo que busca ciertamente es que en base a estos premios, para que nos entendamos, ¿no? Se busca el cumplimiento e incluso el sobrecumplimiento de un marco normativo en específico. Entonces tenemos estos dos grandes puntos de partida, ¿no?
cual polos opuestos, pero en definitiva, ambas buscan el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Por un lado está la potestad sancionadora, es cierto. De hecho, en el lado de la potestad sancionadora existen dos grandes vertientes, ¿no? Existe una potestad sancionadora que podríamos decirlo de mayor intensidad, ¿no? Esa potestad sancionadora está reservada justamente para condiciones específicas que, al ser vulneratorias de la norma, no solamente generan esa transgresión, sino que ciertamente pues generan, ¿no? Una afectación que no puede ser tolerado por la sociedad. Y eso evidentemente es la materia penal, ¿no? Se entiende que en su contenido están las sanciones máximas, de máxima jerarquía, porque dentro de ellas obviamente estamos, por ejemplo, restringiendo un derecho fundamental como es la libertad del desplazamiento, ¿no? La propia libertad en sí. De hecho, evidentemente, pues la potestad sancionadora de mayor intensidad no solo implica este tipo de sanciones, ¿no? Sino que también hay sanciones equivalentes, ¿no? Y sin perjuicio, evidentemente, de la reparación que se debe realizar el Estado. Por ejemplo, en materia ambiental tenemos, obviamente, el título 13, ¿no? Del libro 2 del Código Penal, donde justamente desarrollan este tipo de transgresiones a la norma que se entiende son de mayor alcance debido justamente al grado de afectación que se pueda justamente desarrollar. En base a ello, ¿no? Eh, es importante considerar que la idea sustancial del cumplimiento del marco normativo, ¿no? Plantea a su vez que no solamente se reserve las disposiciones justamente vulneratorias y reservadas a nivel de sanción para aquellos casos que son de mayor intensidad, ¿no? Sino también, evidentemente, existen otras sanciones que se resguardan en afectaciones que no tienen una trascendencia a nivel de ese alcance, pero que sin embargo siguen siendo justamente vulneratorias de la norma, ¿no? Y esas evidentemente están reservadas para el derecho administrativo. Durante mucho tiempo, ¿no? Hubo una gran discusión si existiese o si existiera realmente una diferencia que básicamente separase a las sanciones de menor intensidad y las de mayor intensidad, ¿no? Y así, un año y medio más o menos, se contó con un acuerdo plenario que básicamente sigue esa jerarquía, ¿no? Se entiende que aquellas afectaciones de mayor alcance y de mayor gravedad están reservadas justamente para la materia penal y aquellas, evidentemente, que no cumplen con esta condición están reservadas para la materia administrativa. En ambos casos sigue siendo la potestad sancionadora o ius pudendi, es decir, la potestad que tiene el Estado para castigar o reprimir estas vulneraciones a la norma. Sin embargo, la diferencia, evidentemente, es el grado de afectación que se desarrolla y también, en consecuencia, la sanción que se le impone, ¿no? En el tema ambiental, obviamente que el acuerdo plenario es donde se centraba esta discusión, porque evidentemente la gran duda era eso, ¿no? Antes de este acuerdo plenario, pues cualquier persona que tuviese, no sé, algún incumplimiento de una norma, por ejemplo, la forestal, una persona que vendía un espécimen de fauna silvestre, ¿no? Sin ser, evidentemente, parte de una organización criminal, sin estar detrás redes de corrupción, ni mafias, ni nada por el estilo, igual era sancionada bajo la vía penal, ¿no? Este acuerdo plenario pues ha logrado parametrar un poco justamente esta idea, ¿no? Entonces, queda claro que, por ejemplo, no es lo mismo afectar, ¿no? Un bosque de tantas hectáreas, un bosque primigenio, que, por ejemplo, pues hacer un retiro de cobertura, ¿no? Mínima, incluso de unas cuantas unidades de árboles o menos, aunque sea solo uno. Igual en ambos casos hay afectación, pero el grado de daño en el primero es mayor que en el segundo, ¿no? Y en esa diferencia, evidentemente, está reservada la materia penal y administrativa. Entonces, en materia ambiental, justamente es esto, ¿no? Se entiende que los aspectos de mayor intensidad se reservan para los delitos ambientales, mientras que los aspectos de menor intensidad a nivel de castigo y afectación se reservan justamente para la materia administrativa del derecho ambiental. Generalmente pensamos entonces que la fiscalización ambiental se centra en esta última, ¿no? Es decir, en aquellos aspectos del ámbito administrativo que generan justamente una afectación de menor intensidad. Sin embargo, la fiscalización ambiental es más que eso, ¿no? De hecho, no es casualidad que justamente estamos planteando
gráfica, porque la fiscalización ambiental, no muchas veces se tiene noción de esto, también comprende la potestad promotora. De hecho, el antecedente más remoto de este marco normativo lo encontramos en la misma Ley General del Ambiente. Se establece, pues, dentro de su contenido, el desarrollo de mecanismos de incentivos y buenas prácticas ambientales, con el objeto, obviamente, primero, de asegurar el cumplimiento de la norma a través de incentivos, valga la redundancia, y segundo, pues, propiciar el sobrecumplimiento de la norma, es decir, ir más allá de lo que el marco normativo dispone. Así, en el año 2014, pues MINAM, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y Evaluación Ambiental, justamente ha establecido unos lineamientos para el desarrollo de los incentivos en materia de fiscalización ambiental, de los cuales, a razón de ello, pues OEFA acogió su marco normativo, posteriormente lo hizo el MTC, ¿no? Y en realidad todas las cefas están expeditas para desarrollar ese marco normativo. Concretamente, ¿qué es lo que incluye? ¿No? Por ejemplo, en el caso de OEFA, desarrolla, por ejemplo, aspectos que, primero, de difusión, ¿no? De buenas prácticas, pero a su vez también se establece un acceso a un crédito que puede ser ejecutado, o sea, un crédito hacia el administrado que puede ser ejecutado en caso de manera posterior el administrado se enfrente a un procedimiento sancionador y que evidentemente pues se le imponga una sanción. El administrado utiliza esta especie de crédito, puede reducir la sanción de multa hasta un 50%. Esto obviamente es algo bastante importante, interesante, sobre todo para los administrados de OEFA, pero no quita evidentemente que otras EFAs lo puedan realizar, incluidas evidentemente pues, los gobiernos subnacionales, ¿no? Siempre es bueno plantear esto porque existen diversas problemáticas que tienen y enfrentan los gobiernos subnacionales y que no solamente pueden ser resueltas a través de la aprobación de un reglamento sancionador o un reglamento de supervisión, ¿no? Sino que también tiene que explorarse y analizarse la potestad promotora. En buena cuenta, ¿no? No es casualidad, como vuelvo a retirar, que tanto la potestad promotora como la potestad sancionadora en la vertiente administrativa, en su conjunto, básicamente comprende la fiscalización ambiental. ¿Ok? Y evidentemente no me estoy olvidando de lo que hay en medio, porque lo que está en medio justamente es el gran eslabón que une esta mirada, ¿no? Y esta es la potestad fiscalizadora. En el 2017, a razón del decreto legislativo 1272, se incorporó dentro del texto único, bueno, dentro de la ley del procedimiento administrativo general, esta noción, ¿no? En realidad es una noción que el Estado siempre ha venido haciendo, pero a la larga de los años, pues a lo largo de los años, las definiciones, las terminologías, ¿no? Planteaban evidentemente situaciones un poco diferenciadas, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, ya se lograba dentro de la doctrina, dentro de las normas, por ejemplo, forestales, dentro de las normas también, evidentemente, de áreas protegidas y otras, pesca también, diferenciar los términos de vigilancia, ¿no? O de control, o propiamente de supervisión, ¿no? Sin embargo, independientemente de las modalidades y procederes de la autoridad, ¿no? En todos los casos, la autoridad lo que estaba haciendo era verificar el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Ya sea, evidentemente, realizando acciones de intervención in situ, ¿no? A través del control forestal, ¿no? O desarrollando acciones de vigilancia, ya sea a través del patrullaje, entre otros, ¿no? O ya sea realizando una visita a la unidad fiscalizable, ya sea a través de la supervisión. Independientemente del modo, lo que estaba detrás era justamente garantizar el cumplimiento de la norma, ¿no? Lo cual, una vez acreditado esto, podía gatillar uno u otra consecuencia, es decir, activar la potestad sancionadora o en su defecto quizás activar la potestad promotora. Con esa lógica, entonces, en el 2017, como vuelvo a reiterar, se unifica todos estos criterios y se le domina a todas estas acciones del Estado como la potestad fiscalizadora, ¿no? Es el gran eslabón que justamente permite asegurar, ¿no? Por parte del Estado y desarrolla, obviamente, la recabación de pruebas, si es que, evidentemente, se está o no cumpliendo un marco normativo específico, ya sea, como vuelvo a reiterar, pues a través de una acción in situ o a través del requerimiento de una información. Bajo esa lógica, entonces, ¿no? Bajo esos tres ámbitos,
podemos mencionar que comprende la fiscalización ambiental. Evidentemente, lo que ustedes están viendo ahí, pues, ¿no? Se exceptúa lo que corresponde a la parte o la vertiente penal. Sin perjuicio de ello, el resto de atribuciones comprende la fiscalización ambiental. ¿Esto qué significa? Significa pues que el Estado, a través del gobierno regional o a través de una municipalidad, busca el cumplimiento del marco normativo ambiental, siendo que la forma en cómo se logra esto es la verificación mediante justamente, ¿no? La acción de fiscalización que desencadena, si es que corresponde, ¿no? Una sanción respectiva, o en su defecto, si es que cuenta con el marco normativo, pues quizás, ¿no? El desarrollo de acciones de incentivo, como ya lo ha hecho OEFA durante mucho tiempo y bueno, relativamente reciente lo ha hecho el MTC. Entonces, estas acciones justamente son parte del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, el famoso CINEFA, ¿no? Esta norma en realidad no nace con el SEIA, en realidad el CINEFA cuenta con antecedentes previos, ¿ok? De hecho, en los años 90, inicio de los 2000, la fiscalización era ejercida por terceros que no formaban parte del Estado, ¿no? Básicamente un mecanismo que quizás en el día de la fecha todavía se sigue desarrollando a nivel de la potestad de control de Contraloría, valga la redundancia, ¿no? Que lo hacen con sociedades de auditoría. Esa era básicamente la lógica. Sin embargo, ¿no? Esta idea viene a cambiar a efectos de que, pues, se criticaba la idea de que plantear este modelo y dando esta facultad de verificación de cumplimiento de la norma por parte de organizaciones que no formaban parte del Estado, podía justamente generar un riesgo, ¿no? En el aspecto de la objetividad. Así, evidentemente, a razón de esta ley, y había cambiado en realidad unos años atrás, porque esta reforma viene como Sinermin, o Sinermin fue una de las primeras entidades que asume la fiscalización ambiental tal y cual la entendemos a día de hoy. Pero esta ley, la 29325, justamente viene ya a unificar la labor de la fiscalización. Cabe destacar que o unos años previos, ¿no? Se había creado OEFA a razón del decreto legislativo 1013. En realidad, la ley de CINEFA es una respuesta del Estado para fortalecer esta entidad que viene sido potencialmente sin un marco normativo robusto, ¿no? Así la idea justamente del CINEFA, a diferencia del SEIA que intentaba básicamente unificar lo que ya se estaba desarrollando, ¿no? En el caso del CINEFA, más que todo fue por fortalecer una entidad que recién estaba iniciando acciones, que era OEFA, y que a razón de eso, evidentemente, integrase, ¿no? El resto de intervenciones que se conocía que el Estado debía realizar, pero no se tenía ciencia cierta que tan eficiente lo estaba haciendo. Bajo ese alcance, entonces, el CINEFA viene como objeto y finalidad, ¿no? Coadyuvar, evidentemente, el cumplimiento de la norma ambiental, ¿no? Asegurar ese cumplimiento. Y para ello, evidentemente, dentro de su articulado de desarrollo, los criterios de lo que es la fiscalización ambiental propiamente dicha, ¿no? Establece herramientas como las medidas administrativas, que son básicamente una imposición que desarrolla la autoridad fiscalizadora para diversa índole, ¿no? Generar información, también evidentemente, pues, desarrollar acciones para evitar riesgos ambientales, ¿no? O mitigar los existentes, ¿no? O en su defecto corregir algunos daños ambientales cuando hay certeza de que quien los ha producido es el administrado. Y a su vez, evidentemente, pues establecer multas, ¿no? Pero esas multas debían venir acompañadas a través de una metodología específica que, en cumplimiento del principio de razonabilidad, justamente esta es la más idónea posible en función del análisis particular de cada caso en concreto, ¿ya? Esta norma y este sistema obviamente plantea como ente rector al OEFA. El OEFA en sí mismo básicamente es una entidad de fiscalización ambiental, una EFA, es decir, fiscaliza administrados, pero a su vez o al mismo tiempo es un ente rector. Y como habíamos visto en la sesión de gobernanza, pues los entes rectores tienen justamente estas atribuciones de desarrollar normativa complementaria
o también, evidentemente, guiar el cumplimiento de la norma existente, ¿no? Y asegurar ese cumplimiento. Así pues, OEFA emite normas, ¿no? De carácter transversal, incluso que pueden ser aplicadas por otras CEFAs, ¿no? Que creo que les comenté a ustedes, de hecho, también del mismo MTC vino la idea de la aplicación supletoria de algunas normas del OEFA. Y esto tiene larga data, ¿no? Desde el 2016, más o menos, viene esa norma o esa aplicación supletoria. Evidentemente, sí, es cierto que al MTC, pues aún le faltan bastantes herramientas para ejecutar de manera idónea sus atribuciones, pero a nivel normativo, pues no ha estado poco, o mejor dicho, sí ha tenido cierto avance. Más allá de ello, OEFA justamente tiene estas atribuciones, es un ente rector, ¿no? Fiscaliza sus propios sectores, pero también evidentemente emite normativas para que las otras CEFAs, ¿no? Las otras entidades de fiscalización ambiental, asegure su cumplimiento. A su vez, evidentemente, pues este sistema lo componen también las otras CEFAs, ¿no? Y estas en realidad están prácticamente en todo el Estado. Es decir, están en el gobierno nacional a través de ministerios, ¿no? Aún existe, por ejemplo, hemos hablado del MTC, sigue siendo una EFA. Aún también está siendo EFA el Ministerio de Vivienda, ¿no? Otros que ya no, porque han sido transferidas sus competencias en su totalidad a OEFA, por ejemplo, el caso de Produce, ¿no? Produce ha transferido todas sus competencias en industria manufacturera y comercio interno a la OEFA. Y también, evidentemente, están los organismos técnicos especializados como CERNAN, obviamente ejerce sus atribuciones dentro de áreas protegidas, ¿no? La ANA, evidentemente, ejerce sus atribuciones respecto al resguardo de los recursos hídricos. CERFOR hace lo propio, ¿no? En aquellos departamentos donde no hay transferencia y actúa como autoridad regional forestal y realiza el control, ¿no? Y fiscalización de los recursos forestales. Y OSINFOR hace lo propio sobre los títulos habilitantes, ¿no? Y también, evidentemente, los gobiernos regionales. Dicho sea de paso, las atribuciones de fiscalización de los gobiernos regionales y las municipalidades son mucho más antiguas que las que actualmente ejerce CERFOR, CERNAN, OSINFOR o la propia ANA. Y esto se debe, como vuelvo a reiterar, que el proceso descentralizador que inició en el año 2002 da pie, evidentemente, también a las competencias con las que a día de la fecha vienen acompañando estas entidades. Y evidentemente desde esas normas ya se garantizaba y se establecía el cumplimiento de normas ambientales por parte de estos organismos, de estos, bueno, de estas entidades subnacionales. Así pues, la mayoría de estas CEFAs, incluidos los gobiernos regionales y municipales, pues ejercen sus atribuciones de fiscalización, ¿no? Atribuciones que ya vamos a ver más adelante. El CINEFA también, evidentemente, cuenta con, en concreto, este, con principios, ¿no? A diferencia del CEIA, que tiene principios más que todo centrados en desarrollar una evaluación ambiental integral del proyecto, en el caso del CINEFA, son principios más destinados a la propia gestión de la entidad pública. Así pues, ¿no? El principio de coherencia, transparencia, eficacia, eficiencia, ¿no? Efectividad y mejora continua están orientados principalmente a, primero, el manejo de la información idónea para la toma de decisiones. Segundo, ¿no? La evaluación constante de aquellas zonas o actividades que son más riesgosas y la priorización de estas debido a que el presupuesto no es ilimitado, ¿no? Y sobre la base de las ejecuciones desarrolladas, ¿no? Una retroalimentación para mejorar, evidentemente, el actuar y proceder de estas autoridades, ¿no? Así pues, por ejemplo, en el marco, por ejemplo, de este último principio, ¿no? Ya a día de la fecha, el UEFA ya cuenta con más de eh, 3 a 4 reglamentos de supervisión, ¿no? De hecho, el primero se les denominaba reglamento de supervisión directa, y que a lo largo de los años ha venido siendo modificado justamente en estas mejoras, ¿no? Y que, de hecho, sea de paso, estamos a puertas también de una potencial modificación de ese reglamento. Misma situación, obviamente, incluye el Planefa, ¿no? Planefa que también ha tenido ya varias, ya va por la tercera, creo, versión normativa, ¿no? Y que en base a ello, evidentemente, se supone que ha sido una retroalimentación efectiva, debido, evidentemente, que una de las complicaciones iniciales de este plan era el tema presupuestal y operativo. Más allá de eso, evidentemente, el CINEFA también, evidentemente, desarrolla principios, perdón, desarrolla instrumentos, ¿no?
Entre ellos, obviamente, está el Planefa, ya lo hemos hablado, es un instrumento que planifica la realización de una fiscalización en el año. Luego están, evidentemente, los reglamentos importantes, que son los de supervisión ambiental, desarrolla justamente esta potestad fiscalizadora de asegurar el cumplimiento de la norma. Luego viene, evidentemente, el reglamento del procedimiento sancionador. Dicho sea de paso, en materia, en el ámbito regional, la mayoría de gobiernos regionales han optado por fusionar ambos procedimientos en un solo cuerpo normativo, ¿no? Y así pues la mayoría de los gobiernos regionales, digo la mayoría porque no son todos, pero la mayoría cuenta con reglamentos de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, ¿no? Hay otros gobiernos regionales que aún mantienen el anterior modelo de tener por un lado un reglamento de supervisión y por otro lado un reglamento del procedimiento sancionador, ¿no? Incluso hay otros gobiernos regionales que tienen un reglamento del procedimiento sancionador en materia ambiental a nivel general y en base a ese reglamento existen reglamentos sancionadores específicos por sectores, ¿no? Tal es así que hay algunos gobiernos regionales, me parece que el de Moquegua, ¿no? Y, si mal no recuerdo, el de Tacna, quizás ahí me estoy equivocando con Tacna, pero sí me acuerdo de Moquegua, cuentan con un reglamento sancionador específico en materia de minería artesanal y pequeña minería, ¿ok? Y en el caso de algunos gobiernos regionales de la parte amazónica, cuentan con reglamentos sancionadores en materia de ACRs, ¿ya? Entonces, esto va a depender justamente del nivel de desarrollo normativo. Independientemente de eso, en el marco obviamente de un debido procedimiento es importante, si se quiere ejecutar la potestad sancionadora, cumplir obviamente con los plazos y los procedimientos establecidos para llegar justamente a a un adecuado proceder de esta potestad. Porque evidentemente se estaría afectando el debido procedimiento y el derecho a la defensa entre ellos del administrado. Adicionalmente a ello, pues hay metodologías de cálculo de multas, ¿no? Que también deberían ser diseñadas por eh, las entidades fiscalizadoras, ¿no? En algunos casos no se requiere, por ejemplo, en materia pesquera y en materia forestal ya hay una metodología específica que es compartida y utilizada por los gobiernos regionales. Y en otros casos, evidentemente, pues no, las metodologías que realizan, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Debido a la cuantía, pues obviamente las multas son de menor trascendencia, pero eso no quita evidentemente que haya un análisis pertinente en cada caso en concreto. Independientemente de esto, el CINEFA justamente plantea a través de esta ley esta serie de instrumentos, ¿no? Cabe destacar que la ley del CINEFA pues ha tenido bastantes oportunidades a nivel de modificaciones, ¿no? Hasta 3 y 4 creo me parece, donde se le ha dotado de mayor fortalecimiento, por ejemplo, en el caso de las medidas administrativas, ¿no? En un primer momento, solo algunas medidas administrativas eran ejecutadas por las CEFAS, incluidas los gobiernos regionales y locales, pero en el 2018, por ejemplo, la modificación existente a esta norma obviamente dotó que todas las CEFAS podrían ejecutar estas medidas administrativas, ¿no? He visto algunas CEFAS regionales, sobre todo, que ejecutan medidas preventivas, es un tipo de medida administrativa, pero es solamente comentar que está expedito para todas las CEFAS, ¿no? No solamente están para los gobiernos regionales o para el EFA. Independientemente de ello, ¿no? ¿Qué autoridades contamos a día de la fecha, ¿no? Así como hicimos un recuento de lo que está sucediendo en el caso de impacto ambiental, ¿no? A nivel de fiscalización ambiental ocurre algo similar. Por un lado tenemos una autoridad transectorial, que es OEFA en este caso, ¿no? Que concentra en la mayoría de sectores, ¿no? Sobre todo de mayor trascendencia como lo son minería, industria, agricultura también, que asumió en el 2018, pesca, que bueno, asumido desde el 2012, me parece, eh, y salud, que asumió en el marco de la norma 1278, pues en el 2017, con su entrada en vigencia, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, evidentemente, autoridades transectoriales como EFA que concentran la mayoría de sectores, pero que coexisten todavía con otras entidades sectoriales a nivel nacional que aún mantienen evidentemente sus atribuciones, ¿no? Así tenemos a la DIGESA, que si bien es cierto, parte de este subsector, no, bueno, el sector de residuos sólidos, ya los OEFA, todavía está por transferirse las competencias en materia de salud, pues, ¿no? Y lo mismo así en el caso de las competencias de transportes y comunicaciones que aún ejerce MTC,
las competencias de edificación y saneamiento, que también ejerce el Ministerio de Vivienda, pero que en este caso, dada la salvedad, sí es importante mencionar que ya están bastante avanzadas, ¿no? El proceso de transferencia con este ministerio hacia el OEFA. Así que es posible que en los próximos meses quizás tengamos ya una competencia efectiva por parte de OEFA en materia de edificaciones y posterior a ello saneamiento. Misma lógica ha ocurrido con el sector educación. El sector educación ahí me faltaría actualizar porque en realidad ya se ha transferido a OEFA. Faltaría evidentemente el sector defensa y cultura. Ahora, como ustedes están viendo ahí el último sector, que es turismo, en realidad no va a haber transferencia de OEFA porque por ley orgánica, ¿no? Esta competencia corresponde al gobierno regional. Dicho sea de paso, en el 2006, o sea, estamos hablando ya casi sí, más de 20 años, ¿no? El MINCETUR, ¿no? Completó la transferencia de funciones a todos los gobiernos regionales en esta materia. Así pues, el sector turismo es el único sector, por así decirlo, ¿no? Que cuenta con una única autoridad fiscalizadora, que sería el gobierno regional. Y digo con una única porque si hacemos mayor detalle a los sectores, ¿no? Nos daremos evidentemente con la sorpresa que, por ejemplo, en materia minera, si bien es cierto, OEFA concentra competencias, estas se dan a nivel de estratos, ¿no? Así OEFA pues concentra competencias en gran y mediana minería, pero en la pequeña minería y minería artesanal lo ejercen los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí evidentemente pues como en el caso de la evaluación de impacto ambiental, pues las atribuciones van a ser diversas, ¿no? En la mayoría de los gobiernos regionales del país, pues estas atribuciones recaen en las DREN, ¿no? DREN o GREN, como sea el caso de la estructura orgánica, ¿no? Que son las gerencias o direcciones de energía y minas. En algunos otros casos, como en el caso del Callao, recae en la gerencia de recursos naturales. Y más concretamente en Arequipa, bueno, ya no sería ARA, sino sería gerencia ambiental, pues todavía mantienen estas atribuciones a nivel de esta unidad orgánica. ¿Ok? En el caso de los otros sectores opera casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en materia forestal, algunos gobiernos regionales, que también evidentemente concentran competencias, ¿no? Eh, están dadas obviamente dentro de las autoridades regionales ambientales, como es el caso de San Martín, Amazonas, y en otras a través de las gerencias regionales forestales, como es el caso de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Y en otras, bastante particular, como es Tumbes, Ayacucho, o Ánuco, si mal no recuerdo, en las direcciones forestales y de fauna silvestre, ¿no? Mientras que en el sector pesca, bueno, ocurre algo parecido, ¿no? La mayoría de las competencias en fiscalización ambiental están dentro de las DIREPROS o GEREPROS, y en algunos casos dentro de las ARAS o de las gerencias regionales ambientales, ¿no? Misma situación ocurre en el caso del sector salud, donde acá sí, de manera homogénea, ¿no? Todas las competencias que se desarrollan por parte de los gobiernos regionales en esta materia están centradas o en la DIRESA o en la JARESA, ¿no? Dicho sea paso, pues estas unidades cuentan generalmente con una dirección de fiscalización específica para esta materia, ¿no? En realidad, el sector salud que ejerce el gobierno regional se centra principalmente, pues, en los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Se entiende que son los residuos sólidos catalogados como no municipales y que son generados a partir justamente de instalaciones hospitalarias, ¿no? Hospitales, clínicas, entre otros, y que bajo esas condiciones evidentemente requieren una gestión de mayor cuidado y una disposición bastante específica. De otro lado, bueno, tenemos los sectores de transportes, edificaciones y saneamiento que, si bien es cierto, ¿no? Las CEFAS siguen siendo los ministerios por el momento, los gobiernos regionales por delegación también han asumido en algunos casos las funciones de supervisión, pero ojo, solo supervisión. Ellos no sancionan. Las acciones de supervisión luego son derivadas a los ministerios para las acciones que correspondan, ¿no? Y en el caso, evidentemente, de los gobiernos locales, estaría centrado principalmente en residuos sólidos municipales, pero también hay que agregarle acá el sector o los sectores, evidentemente, que involucran los
centros comerciales, bueno, los negocios comerciales, los centros comerciales no, porque es comercio interno. Los negocios comerciales, ¿no? Restaurantes, discotecas, ¿no? Restobares, según sea el caso, que generan ruidos, ¿no? Que en realidad todo tipo de administrado que genere ruido, bueno, que genere residuos sólidos municipales, ¿no? Puede ser un restaurante, puede ser también un, un local comercial, ¿no? Una discoteca, según sea el caso. Entonces, ellos principalmente se enfocan en el tema de residuos sólidos, pero también en el tema de calidad de aire, en el tema de control de ruido, ¿ok? Entonces, ese es el sistema aquí, evidentemente está un poco a mayor detalle para que ustedes evidentemente puedan desarrollar un análisis mayor de las labores que hace cada EFA, incluido OEFA también. Y así pues, ¿no? Las labores que se desarrollan para garantizar esto, si bien es cierto, ¿no? Estaba establecida en el cuadro que existía una actividad promotora y una actividad sancionadora, ¿no? Dentro del mismo CINEFA se ha desarrollado una actividad adicional, que viene a ser en realidad parte de la persecución del cumplimiento de la norma, ¿no? Y es la actividad de evaluación ambiental, ¿no? Siempre digo, no es esta evaluación, la evaluación del impacto ambiental, es una evaluación que se centra principalmente en lo que corresponde al estado del entorno. Así pues, depende del tipo de atribuciones que cuenta la EFA, puede desarrollar acciones de evaluación justamente, ¿no? A través de monitoreo, no centrados específicamente en un administrado, sino que están centrados en el entorno. Evidentemente, dentro de la legislación del CINEFA, existe un tipo de evaluación ambiental centrado principalmente en de identificar, ¿no? El causante de alguna alteración del entorno a nivel de parámetros, ¿no? Que se denomina evaluación por causalidad. Pero independientemente de esto, la mayoría de veces, ¿no? La evaluación ambiental está centrado principalmente justamente en el entorno para asegurar así, pues, ¿no? El estado del entorno, del ambiente, ¿no? De un ambiente determinado, un ecosistema determinado, una cuenca hidrográfica, una cuenca atmosférica, ¿no? Un ecosistema en particular y en base a ello justamente determinar si hay alteraciones que puedan ameritar quizás una mayor indagación en base justamente a una anomalía de algún parámetro que no es usual en la zona. ¿Ok? Luego está evidentemente la supervisión ambiental, ¿no? Esta supervisión que en realidad se da por diversos fines, no solamente es para recabar pruebas, ¿no? Ahorita tenemos evidentemente diversos ya, incluso la inclusión de lo que es el marco normativo de la 272, ¿no? Se establece supervisiones orientativas, ¿no? Para promocionar el cumplimiento de la norma, incluso OEFA, posterior a ello, desarrolló el principio de promoción del cumplimiento en su reglamento de supervisión, que justamente tiene estas bases, ¿no? Lo importante es garantizar el cumplimiento y se establecen diversos mecanismos para que esto llegue así. Y finalmente, pues, si existen indicios suficientes, ¿no? Si hay una recomendación directa del inicio de un procedimiento sancionador, pues evidentemente se desencadena todas las acciones de fiscalización y sanción, ¿no? Vendría a ser obviamente la potestad que tiene el Estado para ya iniciar un procedimiento sancionador, aperturarlo, ¿no? Conducirlo y finalmente, pues, ¿no? Si hay pruebas o no las hubiese, analizar la pertinencia de imponer una sanción si corresponde, ¿no? Todo lo anterior también se denomina fiscalización ambiental en sentido amplio y solamente la fiscalización y sanción, o sea, mejor dicho, la potestad que realiza el Estado para iniciar y concluir un procedimiento sancionador, se denomina fiscalización ambiental en sentido estricto. ¿Ok? Entonces, en base a ello, ¿no? La EFA pertinente tiene a su cargo, evidentemente, diversas atribuciones, ¿no? De evaluación, de supervisión, de fiscalización y sanción, también tiene atribuciones de incentivos, ¿no? Como vuelvo a reiterar, y corresponde evidentemente que la EFA evidentemente desarrolle estas herramientas o estas competencias, ¿no? A nivel de supervisión tiene que contar con un reglamento de supervisión. A nivel de fiscalización y sanción, obviamente tiene que contar con un procedimiento administrativo sancionador, y a nivel de evaluación, potencialmente tiene que contar con un reglamento de evaluación ambiental en el marco del CINEF. Y si corresponde, si así lo creen pertinente, pueden desarrollar también unos lineamientos para los incentivos de las actividades de las cuales son sujetos los gobiernos regionales y las municipalidades, si dice el caso. ¿Ok?
Y todo lo anterior evidentemente se nutre del marco normativo establecido, ¿no? Como vuelvo a reiterar, no solamente este marco normativo está dado en la ley del CINEFA, sino que también la encontramos, ¿no? En las normas de procedimiento administrativo sancionador, el Animal General del Ambiente, incluso hay apartados específicos de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento que forman parte importantes justamente de esto, ¿no? Por ejemplo, el, el artículo 30, ¿no?, del reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que el instrumento de gestión ambiental es fiscalizado en todo su contenido y no solamente el PMA, ¿no? De hecho, en mi caso particular, pues he visto bastantes administrados confundidos pensando de por qué OEFA o alguna otra EFA pues sanciona sobre la base de un resumen ejecutivo, sobre la base de lo que dice al final del instrumento, ¿no? Y es que justamente en aplicación de este articulado, ¿no? Todo el instrumento de gestión ambiental es fiscalizable, no solamente el compromiso específico de monitoreo ambiental o el compromiso específico de medidas de mitigación o prevención. Entonces, sobre la base de eso es importante tenerlo en consideración. Así pues, evidentemente, el OEFA se erige como el ente rector y tiene justamente diversos roles, ¿no? Tiene este rol de supervisión, que está ahí centrado en la parte inicial, porque bajo esa lógica no solamente supervisa al administrado, en realidad, esta dirección y supervisión se centra más que todo en las cefas, ¿no? De hecho, ha habido un cambio drástico desde el surgimiento del OEFA y antes de, ¿no? A lo largo de los años, pues el rol de supervisión a otras cefas ha garantizado que muchas municipalidades cuenten ya con unidades de fiscalización. Lo mismo, los gobiernos regionales, por ejemplo, a nivel de las DREN, ¿no? Desarrollan acciones efectivas de fiscalización. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con las competencias forestales por parte de los gobiernos regionales, ¿no? Y evidentemente, pues el balance ciertamente es positivo en comparación a lo que había antes del desarrollo de estas atribuciones con la creación de esta entidad, ¿no? Pero sí también, evidentemente, el rol de la UEFA se centra a nivel normativo, ¿no? Como hemos dicho, UEFA desarrolla, no solamente la reglamentación específica para su intervención, sino también, obviamente, reglamentación específica para las cefas, ¿no? El más conocido, obviamente, son los lineamientos para la elaboración y formulación del plan EFA, pero hay más, ¿no? Existen, por ejemplo, bueno, existen tres cuadros de tipificación de sanciones e infracciones que son de aplicación transversal, es decir, implica que las cefas podrían utilizarlos si así corresponde. Y evidentemente no es que OEFA se le haya ocurrido esto, ¿no? En realidad esto es una atribución que está establecido en la norma para que OEFA lo plantee de esta manera, ¿no? Y bueno, la propia supervisión que OEFA hace a los administrados, se entiende que también de ello gatilla la potestad sancionadora, en este caso, para las actividades de su competencia, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos mencionado, básicamente es lo que no vale la pena mencionar de nuevo. Si esto sí vale la pena mencionar, ¿no? La fuente de obligaciones, ¿no? La fuente de obligaciones que una EFA, un regional o local, puede exigir a un administrado es diversa, ¿no? Primero que nada están las obligaciones generales dadas en la norma, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad ejerce su marco normativo cumpliendo con la regulación de la 1272, bueno, de la 1278, perdón, ¿no? La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por su parte, por ejemplo, un gobierno regional hace lo propio a través de fiscalización ambiental en minería, posiblemente a través del decreto legislativo 1101, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues, con otros sectores, ¿no? La autoridad forestal regional hará lo propio con la ley forestal, ¿no? Las normas, evidentemente, en materia pesquera también desencadenarán que el gobierno regional en esa materia también desarrolle sus atribuciones, ¿no? Entonces, esa es básicamente la primera fuente, ¿no? La fuente normativa, donde están establecidas la mayoría de obligaciones generales, ¿no? Son generales porque son indistintas, ¿no? Basta que sea del sector para su cumplimiento. Pero luego hay obligaciones específicas, ¿no? Que se centran en estas tres últimas, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental, que son diversos, como hemos visto, pero que generan compromisos, ¿no? Independientemente si es una DIA, una MEIA, un FIXA, un FTA, según sea el caso. Las disposiciones y mandatos dados por la autoridad, que son las medidas administrativas, ¿no? Son obligaciones de hacer o no hacer, ¿no? Son obligaciones, por ejemplo, destinadas principalmente a mitigar impactos, ¿no?
a corregir los impactos, a detener actividades que están ocasionando los impactos y cuando corresponda generar información de monitoreo y demás para, evidentemente, contar con información pertinente para toma de decisiones, ¿no? Y a ello, evidentemente, se le puede añadir otro tipo de obligaciones que pueden estar, por ejemplo, consignadas en contratos, licencias, entre otros, ¿no? Así pues, para ciertos títulos habilitantes, esto va a ser relevante, por ejemplo, en materia forestal, ¿no? Pero aunque obviamente esto lo va a supervisar lo que corresponde a OSINFOR, ¿no? Y las licencias, bueno, también hará lo propio a través de la ANA, por ejemplo, ¿no? Una licencia de uso de agua. Bien, como mencioné, ¿no? La ley del CINEFA y la Ley General del Ambiente, ¿no? Establecían que la ley en sí misma debía contar con una reglamentación específica, ¿no? Esa reglamentación se denominaba régimen común de fiscalización ambiental. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, la labor que ejerce OEFA no es única, ¿no? Así, en el año 2011, ¿no? Ocurre una modificación a esta ley del CINEFA y plantea la idea de que este régimen común, ¿no? Va a ser desarrollado a través de una resolución ministerial. Esto es así porque originalmente estaba planteado para que sea un decreto supremo, ¿no? Pero en su oportunidad, pues los ministerios ofrecieron muchos peros, ¿no? Y la propuesta nunca se desarrolló, ¿no? Como tal. De hecho, ustedes buscan el proyecto de decreto supremo del régimen común de fiscalización ambiental, posiblemente lo encuentren, ¿no? Es que el MINAN hizo lo propio para impulsar esta norma, finalmente no se dio, y con este cambio normativo bastaba simplemente la aprobación de una resolución ministerial por parte del mismo sector para que esto se vuelva así, ¿no? Y así tenemos en el 2013 justamente la resolución ministerial 247 que aprueba el régimen común de fiscalización ambiental. Este régimen común es importantísimo porque resuelve muchas dudas que tenían los funcionarios que ejercían estas labores, sobre todo a nivel regional, ¿no? Una de las principales, por ejemplo, era el hecho de, ¿a quién fiscalizo? Ya, perfecto, hay una persona que es parte de mi sector, pero esa persona para fiscalizarlo requiere primero un permiso, ¿verdad? Que no requiere un permiso, es una actividad ilegal y en base a ello corresponde a fiscalía y no me corresponde a mí como funcionario público, ¿no? Esa era la lógica, ¿no? Y muchas veces las autoridades regionales no intervenían, taladores ilegales, mineros ilegales, ¿no? O cazadores furtivos, según sea el caso, porque no tenían permiso, ¿no? Y si no tenían permiso, no eran sus administrados, ¿no? Y esta confusión tuvo mayor fuerza porque evidentemente en el Planefa, ¿no? Lo que se hace es justamente ubicar a los administrados, ¿no? Y esos administrados pues tienen permiso, pues, ¿no? Entonces, algunos funcionarios públicos tenían esta lógica de que si no hubiese permiso, no es dentro de mi esfera de competencia fiscalizar. Bueno, esta situación vino a ser superada con el régimen común de fiscalización ambiental, donde justamente establece, ¿no? En sus primeros apartados, ¿no? Concretamente en el numeral 2.4 del artículo 2, que básicamente, pues, la fiscalización ambiental se va a ejercer, ¿no? A aquella persona que puede ser persona natural, jurídica, de patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa, empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas o función sujetas al ámbito de fiscalización ambiental por parte del EFA, cuenten o no con los permisos, autorizaciones, títulos habilitantes o instrumentos de gestión ambiental correspondientes o realicen actividades en zonas prohibidas. Entonces, desde 2013, esta idea justamente ya debería estar desterrada, ¿no? Sin embargo, aún hace unos años relativamente recientes he escuchado todavía de funcionarios que pues consideran que no son sus administrados porque no cuentan con los permisos respectivos, ¿no? Que alguien en sus entidades públicas tienen este criterio, pues muéstrenle obviamente esta parte del articulado del régimen común, ¿no? Esto es importante porque obviamente garantiza una mayor protección, pues, ¿no? Así pues, cuando hay una denuncia en materia ambiental de competencia del gobierno regional o local, no es necesario justamente que cuente con un permiso para la intervención respectiva. Bien, en función a ello, el régimen común también adicionó algo importante, ¿no? Que es justamente la planificación en sí mismo.
si bien es cierto, en el CINEFA ya se hablaba del Planefa como tal, ¿no? Es decir, contar con este instrumento, el régimen común detalló algunas líneas maestras que obviamente hasta el día de hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Primero, la obligación de toda EFA de elaborar su propio Planefa, de elaborarlo, pero también evidentemente aprobarlo y ejecutarlo. Pero no solamente eso, sino también realizar un reporte a la UEFA de la ejecución, ¿ok? En función a ello, pues, este esquema nos ha acompañado hasta el día de la fecha, ¿no? Ya más de una década, donde la EFA pues, le corresponde elaborarlo, aprobarlo, ejecutarlo y dar un reporte trimestral y finalmente, pues, consolidado, ¿no? Al finalizar la ejecución del plan EFA. Y todo esto, obviamente, subirlo a través del aplicativo que OEFA, pues, destina para tal fin, pues, ¿no? Entonces, a razón de esto también, ¿no? Es un mecanismo que trajo el régimen común, ¿no? Y que a razón de ello, pues, la mayoría de las cefas han venido ejecutando, ¿no? En menor y mayor medida, pero lo han venido ejecutando. Entonces, ¿qué viene a ser en realidad el Planefa, no? El Planefa, como su nombre lo indica, es un plan. Es un plan que se ejecuta cada año. Un plan destinado, evidentemente, a desarrollar las acciones de fiscalización ambiental. Y como hemos visto, son diversas estas acciones, ¿no? Son acciones de evaluación ambiental, acciones de supervisión ambiental y acciones de fiscalización y sanción. Entonces, el Planefa justamente resguarda dentro de su contenido cuántas evaluaciones ambientales una EFA va a desarrollar en el año, cuántas supervisiones tiene pensado, a qué administrados y cuántos procedimientos sancionadores está planteado iniciar y concluir. ¿Ok? Cabe destacar que los procedimientos sancionadores tienen una fecha máxima, ¿no? De 9 meses ampliados por 3 meses adicionales a efectos de justamente no permitir que estos procedimientos caduquen, ¿ok? Bajo ese análisis, entonces, el plan EFA básicamente regula dicha situación, ¿ok? Plantea, por un lado, el contenido de la elaboración, contenido mínimo de la elaboración, formulación, aprobación y ejecución, ¿no? Y básicamente plantea, ¿no? La idea de que este es un instrumento donde se va a programar acciones de fiscalización como tal. Eh, a lo largo de los años, diversas autoridades fiscalizadoras han desarrollado su plan EFA. De hecho, dicho sea de paso, por ejemplo, ¿no? Hay algunas EFAs como los Infor que en su momento se negaron a desarrollar un plan EFA porque su marco normativo, el forestal, ya tenía en realidad un plan específico que se desarrollaba cada 5 años, era el famoso plan quinquenal, pero que igual sigue siendo una EFA, ¿no? Y así, a día de la fecha, pues Osinfor tiene este instrumento, ¿no? Y aplica para ambos casos, ¿ya? Un tema que, como hemos mencionado, este, vino a ser superado es el tema presupuestal, ¿no? En un inicio, los primeros lineamientos del Planefa simplemente establecían la idea de elaborar, formularlo y ejecutarlo y reportar. Pero en ningún momento, pues, se establecía la idea de articularlo al plan operativo institucional, ni, por ejemplo, desarrollar estas labores en coordinación con el área de planeamiento, con el área de presupuesto, ¿no? O con el gerente municipal o gerente regional, si es el caso. Entonces, estas ideas han venido superándose a lo largo de las décadas y bueno, de los años y con las normas establecidas. Y así el nuevo lineamiento, que bueno, ha sido aprobado por resolución del Consejo Directivo 010-2024, ya establece justamente esta idea, ¿no? La idea de que se debe integrar, ¿no? A través del POI las actividades establecidas, ¿no? Así pues se asegura el financiamiento y se alinean esas actividades del POI, ¿no? Significa que evidentemente el planificador de cada área ambiental, ¿no? Tiene que estar pendiente que tanto lo que se desarrolla dentro del Planefa esté justamente también planteado en el POI respectivo, ¿no? A nivel programático ya se cuenta obviamente con una cadena específica donde se puede desarrollar justamente este tema, ¿no? Del control de los ecosistemas y en función a ello, pues de acuerdo al PDRC, de acuerdo al PEI, según sea el caso, desarrollarlo justamente en su POI respectivo, ¿no? Es importante mencionar que el Planefa, bueno, los lineamientos anteriores que fueron aprobados en el 2019
planteaban también una idea de que la aprobación del Planefa tuviese, ¿no? Un esquema muy parecido al POI, ¿no? El POI básicamente de manera general se aprueba a inicios de un año para su ejecución en el siguiente año, así pues el POI se aprueba más o menos por las fechas de marzo, en este caso POI 2026 se aprobaría por estas fechas, ¿no? Podría corregirse en las siguientes fechas, ¿no? Ese plan ha venido modificando estos plazos y en base a ello también OEFA ha modificado sus plazos, ¿no? Entonces, así pues, en el lineamiento del 2019 planteaba que el plan EFA del siguiente año fuese aprobado más o menos por marzo, ¿no? Y pudiese ser modificado más o menos por noviembre, si mal no recuerdo, si es que lo amerite, ¿no? Situación obviamente que ya ha venido cambiando porque ha generado complicaciones, ¿no? Debido a la prontitud y debido evidentemente también a la burocracia estatal, ¿no? Cabe destacar que, bueno, pues esto es un tema no menor en el Estado y obviamente los plazos no se condicen realmente con lo que, pues, los tiempos que se demora una entidad en aprobar este tipo de actividades, ¿ok? Más allá de eso, ¿no? El plan EFA trae consigo también otros criterios bastante importantes, ¿no? Si bien es cierto, se plantea dónde voy a desarrollar, ¿no? Bueno, qué administrados incluye, qué sectores incluye, dónde está mi competencia, ¿no? También se debe priorizar en base justamente a costo-eficiencia, ¿no? En dónde se va a desarrollar la fiscalización. Esto es así porque, como vuelvo a reiterar, pues, el universo de administrados puede ser innumerable. Y no todos los administrados, evidentemente, van a suponer el mismo riesgo. Pueden haber, por ejemplo, actividades que están cercanas a áreas protegidas, a humedales, a ecosistemas frágiles, y evidentemente con ello su relevancia a nivel, obviamente, ambiental, de afectación, obviamente, puede ser mayor que alguna actividad de metalmecánica que está en una zona industrial de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa base, el plan EFA tiene que construirse sobre la priorización de riesgos, ¿ok? Cabe destacar que tanto el nuevo lineamiento como el antiguo planteaban, por ejemplo, que estos criterios de priorización no solamente sean los únicos, ¿no? Que el gobierno regional pudiese desarrollar más, ¿no? Así hay algunos gobiernos regionales como Amazonas, por ejemplo, ¿no? Que ha planteado criterios de priorización adicionales, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde se da el tránsito de fauna silvestre, ¿no? Y están contiguas a áreas protegidas para que el gobierno regional, a través de su dirección de bosques, no ejerza ahí la fiscalización ambiental que corresponda. Misma situación evidentemente involucra otros criterios, la cercanía a áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, ¿no? Conflictos socioambientales, si es el caso, ¿no? Para temas, por ejemplo, de minería artesanal, y un enfoque preventivo, ¿no? Garantizando, evidentemente, quizás, ¿no? Una primera intervención sobre un administrado que nunca antes se le ha desarrollado su atribución, bueno, la fiscalización específica y demás, ¿no? Ahora bien, una de las cosas que también ha traído este nuevo reglamento es la formulación del Planefa, bueno, que ya lo traía desde antes, pero básicamente ha venido justamente implicándose de esta manera, ¿no? Pasa que en un inicio los planefas eran básicamente iguales para todas las entidades, ¿no? Entonces los apartados, evidentemente, que traía el planefa en sí mismo, no se condicían mucho con una municipalidad distrital, ¿no? Y mucho menos una municipalidad que tenía pues una población eminentemente rural. Así pues, ¿no? Los lineamientos vigentes plantean de que el planefa como tal lo conocemos, ¿no? Puede ser diferenciado en función, evidentemente, el tipo, por ejemplo, en el caso de municipalidades, el tipo de municipalidad, ¿no? Así pues, las municipalidades tipo E, F y G, ¿no? Que son básicamente municipalidades que no pertenecen a ciudades principales, con más de 70 población, con más de un 70% de población urbana, ¿no? O con más de población entre 35 y 70, ¿no? O con menos de 35, evidentemente desarrollan el famoso planejo simplificado, lo que está detallado ahí. Y el resto, evidentemente, desarrolla el planejo como tal, ¿no? Entonces, básicamente el Planefa tiene esta ejecución, ¿no? Eh, Se desarrolla, evidentemente, a la ejecución de todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? La idea de un desarrollo de este instrumento parte por la idea de justamente
Identificar las competencias. Bueno, primero identificar los problemas ambientales del departamento, de la provincia, del distrito, si da el caso, ¿no? Y en base a ello identificar las competencias, o sea, en qué área están alojadas estas competencias, ¿no? En municipalidades es más diverso todavía porque evidentemente pues depende de la nomenclatura, depende evidentemente de la distribución orgánica, cada municipalidad va a tener justamente las labores, por ejemplo, de fiscalización ambiental repartidas, ¿no? Así pues puede haber una gerencia ambiental que solamente se dedica a la supervisión ambiental, pero la gerencia de fiscalización es la que realmente es la que ejerce la labor, la potestad sancionadora, ¿no? Y finalmente es la gerencia municipal la que resuelve en última instancia administrativa. Entonces va a depender justamente del tema de la unidad o de la distribución o de la estructura orgánica, ¿no? En algunas municipalidades todo va a estar concentrado en el área ambiental y en otras no. Entonces eso va a depender justamente de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces va a involucrar la identificación de competencias, ¿no? La determinación de unidades orgánicas, ¿no? La identificación también del universo de administrados, y obviamente la identificación de los instrumentos legales con los que cuenta la EFA, ¿no? Y cuenta evidentemente con, en este caso particular, eh, competencias específicas para desarrollar, por ejemplo, un procedimiento sancionador, ¿no? En el caso de una municipalidad, un quiz, ¿no? Un cuadro único de sanciones e infracciones, o un RASA, ¿no? Un reglamento de procedimiento administrativo sancionador, según sea el caso, ¿no? Y evidentemente, pues involucra también la revisión, ¿no? De los aspectos de fiscalización ambiental, ¿no? La identificación de problemas ambientales, como hemos dicho, ¿no? Los objetos de fiscalización, cuáles son las competencias específicas, ¿no? Y los aspectos presupuestales, ¿no? Involucra, obviamente, la elaboración y la formulación del POI multianual, la evaluación, evidentemente, de programas presupuestales si corresponde. Acá encaja perfectamente el 144 y el 0, y el 036, ¿no? El 144 para gobiernos regionales y el 036 para municipalidades, perdón, y evidentemente su articulación presupuestal, ¿no? Y en base a ello, pues se puede ya, una vez elaborado, aprobarlo como tal, ¿ok? Entonces el Planefa justamente parte de esa idea, ¿no? Dar órganos de planificación, órganos que ejercen la fiscalización como tal, y en base a ello la articulación al POI multianual. ¿Ok? ¿Qué es básicamente lo que trae un Planefa? Bueno, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Trae una introducción, una estructura orgánica de lo que compete evidentemente a la entidad, un marco legal específico, ¿no? De dónde se encaminan evidentemente esas atribuciones, los diagnósticos de los problemas ambientales que son básicamente pues algo que la mayoría de las Planefas siempre suelen tener, ¿no? No son tan variables, los objetivos específicos y evidentemente la programación de la fiscalización como tal, ¿no? Sobre la base evidentemente de estos criterios que hemos mencionado, ¿no? Y evidentemente una vez dado eso, pues se registra, ¿no? En los primeros 10 días hábiles posterior a su aprobación. Y evidentemente, pues, ¿no? Se tiene que hacer un reporte trimestral, ¿no? De la ejecución, evidentemente incluso para temas de minería hay un reporte específico. Y todo eso se da a nivel del aplicativo del el Plan EFA, ¿ok? Entonces, evidentemente pueden tener, ¿no? El teléfono una vez aprobado, eh, puede tener justamente modificaciones, es correcto, ¿no? Pueden variar evidentemente las metas físicas o presupuestales, según sea el caso del POI, si fuese así. Y evidentemente con eso, pues se hace el registro y el reporte trimestral que hemos mencionado, ¿ok? Cabe destacar que, pues, todo lo anterior, ¿no? Y la ejecución, evidentemente, de la labor del Planefa, impulsa que en el marco del régimen común de fiscalización ambiental, ¿no? También se establezca resultados de esa fiscalización a través de la mejora continua, ¿no? Se establecen indicadores, análisis y obviamente se integra la información. Por ejemplo, ustedes pueden entrar al portal PIFA, ¿no? De la UEFA, donde pues a nivel de estadística, la UEFA sube esa información de cuántas EFAs ha supervisado, ¿no? Cuáles han sido los niveles de incumplimiento. También hace lo propio para los administrados, ¿no? Esto es tanto para EFAs como para administrados, donde se puede ver justamente este nivel de información y cómo es el avance justamente de su ejecución a nivel de sus atribuciones. ¿Ok? Y como hemos mencionado, pues la fiscalización alcanza a las actividades ilegales, a la minería informal,
plantea también las intervenciones en conjunto, dicho sea de paso, ¿no? A razón de ello, se han establecido protocolos de intervención conjunta en minería ilegal. Si mal no recuerdo, había uno para el tema del tráfico de fauna y tal ilegal, que bueno, esto es propiciado por Serfon, pero igual, ¿no? Se establece dicha situación, ¿no? Existe una guía de orientación, creo que ya va por su tercera edición, igual, que explica con mayor detalle, ¿no? Cómo se elabora y se integra, sobre todo el POI multianual, ¿no? Estas atribuciones. Entonces, sobre la base de eso, sobre la base de las atribuciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia, pues, ambiental, los gobiernos regionales desarrollan estas atribuciones, ¿no? Así, pues, tenemos obviamente el tema de evaluación ambiental que ya lo hemos comentado y la ejecución de la supervisión ambiental, que sobre todo es bastante importante. La supervisión ambiental, como hemos mencionado, es básicamente una atribución que garantiza el cumplimiento del marco normativo basados evidentemente en evidencias, ¿no? La supervisión básicamente se puede realizar de dos maneras. Puede ser in situ, es decir, se realiza en la actividad, en la unidad fiscalizable, una plataforma minera, ¿no? Un centro de desembarco de pesca, este, un restaurante para el caso de municipalidades, ¿no? Un mercado también para el caso de municipalidades, según sea el caso, y en materia de residuos sólidos municipales, pues, ¿no? Y sobre la base de ello, evidentemente, pues, se puede plantear dos cosas, ¿no? Se hace una supervisión in situ, se va a esta unidad fiscalizable, se le pide la información que evidentemente la EFA tiene bien a considerar, o en su defecto se le pide la información en gabinete, es decir, con una comunicación se le plantea tantos días para que las entregue, ¿ok? Eh, Bajo ese alcance, el proceder de la supervisión ambiental plantea tres grandes etapas. Hay una etapa preparatoria, donde básicamente es un análisis que hace la EFA para poder justamente estudiar al administrado, ¿no? Estudiarlo en función, obviamente, a un marco normativo aplicable, es decir, qué obligaciones, evidentemente, debe cumplir. Es recomendable hacer un FOA, una ficha de obligaciones ambientales acá. El plan de supervisión en realidad incluye también más aspectos, como por ejemplo una evaluación si el fiscalizado, ¿no? El administrado a ser fiscalizado cuenta con sanciones previas, cuenta con denuncias ambientales, ¿no? Entre otros. Y también, evidentemente, si cuenta con un instrumento de gestión ambiental, por ejemplo, en el tema de la pequeña minería y minería artesanal, es muy posible que cuente y sobre la base de ello, evidentemente, debe estudiar cuáles son las fuentes de obligaciones de ese instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y con ese plan de supervisión aprobado, que es la etapa preparatoria, ya se da paso a la etapa de ejecución, ¿no? Que es lo que he dicho, ¿no? Ir a la unidad fiscalizable o, en su defecto, pues solicitar información. Todo lo anterior, evidentemente, una vez ejecutado, se analiza y eso da paso a la etapa de resultados, que a través de un informe de supervisión, pues plantea justamente dicho análisis, ¿no? En ese informe de supervisión ocurren dos cosas. O básicamente se recomienda el archivo por cumplir con todo el marco normativo por parte del administrado, o en su defecto se recomienda inicio del procedimiento sancionador. ¿Ok? Y sobre la base de ello, pues da paso a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, como vuelvo a reiterar, la idea de la supervisión ambiental no es para sancionar, ¿ya? Más que todo es justamente para prevenir daños, ¿no? También promover la subsanación, porque hay supervisión orientativa, y evidentemente, pues ahí cuando corresponda, sí iniciar, ¿no? La recabación, bueno, en realidad se recaba pruebas, pero sí iniciar la recomendación para un inicio de un procedimiento sancionador si corresponde, ¿no? Entonces, acá tienen el proceso a mayor detalle, ¿no? Donde justamente plantean estas ideas, ¿no? Si cuenta con un instrumento de gestión ambiental, si cuenta con antecedentes, si cuenta con denuncias, con sanciones. Para UEFA es un caso, para UEFA en específico, si ha contado con emergencias ambientales, ¿no? Eh, a nivel, obviamente, del proceso de la etapa preparatoria, se elabora justamente estos insumos y todo se da en el plan de supervisión. Y evidentemente, pues, ¿no? También se recomienda realizar mapas, ¿no? Eh, Se recomienda también, evidentemente, llevar los instrumentos de medición y posicionamiento satelital. Si vas a realizar un monitoreo, también, evidentemente, todo esto está debidamente calibrado con el INACAL. Y en función de ello, pues, se ejecuta lo que ya hemos mencionado, ¿no?
se entiende que el producto puede ser, aparte de un acta, ¿no? Puede ser también una medida administrativa. La medida administrativa puede imponerse tanto por acta como por resolución, ¿no? Eh, Va a depender justamente del nivel de sustento que se tenga y la información suficiente para que evidentemente la EFA respectiva pues tenga la convicción de imponer una medida administrativa, ¿no? En el ámbito de la supervisión ambiental se pueden imponer hasta tres tipos de medidas administrativas. La primera es justamente el mandato de carácter particular. Es una medida destinada a generar información, ¿no? En el marco del principio de internalización de costos, donde el administrado que genera daños o, bueno, afectaciones en el entorno es obviamente el que ejecuta todas las acciones de prevención, mitigación y demás, pues se plantea justamente la medida de carácter particular donde ese costo se internaliza en el administrado a efectos de que éste, por su propia cuenta, ¿no? Y por encargo, evidentemente, de la EFA respectiva, inicie la elaboración de un informe específico en materia ambiental, ya sea monitoreo, entre otros. Estudios específicos también de análisis, según sea el caso. Por otro lado, también se puede imponer un requerimiento de IGAS, otro tipo de medida administrativa, ¿no? Principalmente este tipo de instrumento opera cuando hay una variación o una discordancia, sobre todo entre lo que se establece en el instrumento con lo que ocurre en la realidad a nivel de impactos ambientales, ¿no? Esto, evidentemente, el supervisor tiene que tener conocimientos bases y fuertes en materia de evaluación de impacto ambiental para llegar a esta conjetura, ¿no? Y así puedes, por ejemplo, diferenciar que, de acuerdo a su análisis, ¿no? Los impactos que establece una DIA, que son impactos significativos leves, en realidad no se condicen y son catalogados como impactos significativos altos o moderados, según sea el caso, ¿no? Y así desencadena el requerimiento de un IGA, ¿no? Una actualización del IGA concretamente, ¿no? Y también está, obviamente, las medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas básicamente son acciones de hacer o no hacer, ¿no? Para detener, mitigar, ¿no? Algún impacto que se está generando y obviamente se sustentan, ¿no? En la prevención propiamente dicho, ¿no? En riesgos también, obviamente, y en base a ello, pues, se plantea acciones específicas, ¿no? De detenimiento de la actividad, clausura temporal, según sea el caso, incautación si le corresponde, y también incluso en el 2019 hubo una adición de también hacer acciones específicas, ¿no? Como construir algún tipo de componente con el objeto, evidentemente, de resguardar el ambiente y su entorno o mitigar los impactos establecidos, ¿no? Estas acciones las puede hacer también una municipalidad o un gobierno regional. Tiene que estar obviamente establecido de esta manera en su reglamento específico a nivel obviamente de su entidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué autoridades son las que intervienen en el proceso de la fiscalización ambiental? Esto es indistinto, ¿ah? Eso puede ser tanto para una municipalidad como para un gobierno regional. La primera autoridad es lógico, pues no es la autoridad de supervisión, es la que tiene a su cargo, ¿no? La labor más que todo de tener un contacto directo con el administrado, ya sea in situ o en gabinete. La autoridad es la que va a recomendar el inicio de un procedimiento sancionador o no. Si lo recomienda, ¿no? Obviamente se lo notifica a la segunda autoridad, que es la instructora. Generalmente esta autoridad instructora es la que da inicio al procedimiento sancionador y está obviamente planteado en otra instancia orgánica de la entidad pública, según sea el caso, ¿no? Como vuelvo a reiterar, por ejemplo, es usual que en municipalidades, ¿no? La autoridad de supervisión es la gerencia de medio ambiente y la autoridad instructora es obviamente un órgano que depende obviamente de la dirección o de la gerencia de fiscalización, ¿no? Entonces, esta evidentemente es la que inicia, apertura el procedimiento sancionador respectivo y evidentemente su alcance básicamente van a ser dos temas bastante puntuales, ¿no? Uno es aperturar el procedimiento sancionador y notificarlo al administrado. Y dos, ¿no? Es elaborar el informe final de instrucción, o también catalogado como IFI, ¿no? Con o sin los descargos del administrado, ¿no?
Y en ese IFI finalmente va a concluir si corresponde imponer una sanción, la cuantía y alguna propuesta de medida en el marco de la fiscalización, que en esta etapa son solamente dos. Bueno, en esta etapa concreta debería ser solamente uno, o es uno, ¿no? Que es obviamente la medida correctiva, ¿no? Una medida que corrige un daño que se ha corroborado que viene evidentemente del administrado. ¿Ok? Base a ello, la autoridad instructora justamente tiene esa labor. Pero la autoridad instructora no es la que sanciona. La que sanciona es la autoridad decisora. Y acá sí, por norma, ¿no? La autoridad instructora no tiene que ser la misma que la decisora. Muchas veces la autoridad instructora está en una subdirección o en una subgerencia y la autoridad decisora está obviamente en una gerencia regional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, potencialmente pues son las DREN, ¿no? Que dentro de su unidad orgánica hay una dirección ambiental, ¿no? Que hace las veces de autoridad de supervisión. Luego hay la misma dirección regional, ¿no? Es la que hace las veces de autoridad instructora y apertura del procedimiento sancionador. Y luego quizás la gerencia de desarrollo económico es la que hace las veces de autoridad decisora, la que finalmente sanciona, ¿no? Y esta es justamente, esta última es la que pone fin al procedimiento sancionador, ¿no? Es la que sanciona, ¿no? Es la que finalmente, pues, con la recabación de pruebas, ¿no? Sanciona al administrado en función a lo que se establezca en el IFI. Cabe destacar, obviamente, que ese no es el final de la etapa administrativa, ¿no? El administrado puede recurrir a un cuestionamiento de la medida, bueno, del acto administrativo y en base a ello, pues, puede reconsiderar, ¿no? Basado en nueva prueba, los argumentos planteados por la autoridad decisora, ¿no? En este caso, como es una reconsideración, la misma autoridad decisora va a resolver basado en esta nueva prueba, en el análisis de la nueva prueba que se le ofrece. Porque si un administrado, pues, plantea un recurso de reconsideración y no trae nueva prueba, o en su defecto, pues la nueva prueba no tiene naturaleza de tal, porque ya fue contenida en el expediente, y no hay más discusión que esto, bueno, se declara improcedente, ¿no? Si hubiesen temas de derecho, quizás lo podrían causar en una apelación, ¿no? Y este es justamente el otro aspecto, ¿no? La autoridad instructora, perdón, la autoridad decisora, eh, solamente resuelve los recursos de reconsideración. Cuando se trata de recursos de apelación, ¿no? Correrá traslado a la autoridad de segunda instancia. Esta última autoridad justamente ya es la que pone fin a la etapa administrativa y resuelve solamente los recursos de apelación, ¿no? En los gobiernos regionales, por ejemplo, puede recaer en la gerencia de recursos naturales, ¿no? O en la gerencia general regional, según sea el caso, o en las ARAS también. Y en el caso de las municipalidades, principalmente recae, pues, ¿no? En las gerencias municipales, que son, bueno, las gerencias generales municipales, donde finalmente, pues, se pone fin a la etapa administrativa, ¿no? Y en base a ello, pues, ¿no? Ya queda expedito el administrado si decide ir a la vía judicial, ¿no? Bien, entonces lo que les decía, ¿no? En el marco de las normas de fiscalización, todas las EFAs pueden aplicar justamente las tipificaciones transversales que ha aprobado la EFA, ¿no? Que son tres. Por ejemplo, las tipificaciones para la eficacia de la fiscalización ambiental, que ha sido aprobada por la 042-2013, está vigente, ¿no? Ya tiene sencillo, básicamente, tipificación de infracciones para aquellos administrados que, por ejemplo, obstruyen, ¿no? La labor de fiscalización, impiden el ingreso a las instalaciones, ¿no? O directamente brindan información falsa, ¿ya? O fraudulenta. Entonces, con base a ello, una EFA puede aplicar este marco normativo, ¿no? Para casos específicos como por ejemplo los de minería, ¿no? Que a nivel MAPE cuentan con LMPs, ¿no? Está justamente la 045-2013, ¿no? Que plantea justamente el incumplimiento de los límites máximos permisibles, ¿no? Y en su contenido justamente está una escala de sanciones en función al nivel de dispersión o a nivel de porcentaje mayor de exceso de los límites máximos establecidos por norma, ¿ya? Y evidentemente también están aquellos, estos ayuda en realidad para todas las cefas, ¿no? Eh, sobre el incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no?
Algunos casos sí va a tener sus disposiciones específicas, como en el caso de minería, ¿no? Pero en otras no. Entonces, se puede aplicar justamente este cuadro de bueno, de sanciones e infracciones en materia de incumplimiento de IGA, que está dado en el 06-2018 OEFA, ¿no? Lo recomendable es lo que ha hecho el MTC, es aprobar una resolución, bueno, un- una resolución ejecutiva regional, podría ser, o una ordenanza del caso del gobierno regional local, para aplicar de manera supletoria, ¿no? Disponer la aplicación supletoria de estos marcos normativos y en función a ello, justamente, pues la EFA respectiva queda expedita para aplicarlos, ¿no? Es una recomendación. Eh, de otro lado, también hay un cumplimiento transversal en el caso de las normas de residuos sólidos, porque aplican en realidad para todos los sectores, ¿no? Esto es indistinto. O sea, puede aplicarse tanto para los residuos. El cuadro de tipificaciones establecidas en el 135 de reglamento están establecidos para todos los sectores. Entonces, evidentemente, se desarrolla para tales efectos. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente acá les dejo un poco de lo que he detallado, ¿no? No vamos a leerlo cada uno, pero básicamente es lo que hemos mencionado. ¿Ya? Esto también residuos sólidos. Bien. Vamos a entrar de lleno a las labores y las competencias regionales. A ver, las competencias regionales, como vuelvo a reiterar, pues se establecen justamente en base en el año 2002 con estas normas, ¿no? Concretamente, los gobiernos regionales, con todas las competencias efectivas transferidas, tienen a su cargo cinco sectores, ¿ya? La primera de ellas es el sector pesca, ¿ya? Que establecida para la pequeña pesca artesanal, ¿no? Y bueno, para la acuicultura de recursos limitados también, el AREL. Le sigue el sector salud, ¿ok? Con lo que corresponde a los residuos sólidos hospitalarios, ¿ya? Entonces, su labor es en específico los residuos sólidos hospitalarios. Solo en concreto eso. Le sigue luego el sector de agricultura también, que en específico están las atribuciones de los literales E y Q del artículo 51 de la Ley Orgánica, que establecen obviamente las potestades de fiscalización y control en materia forestal fuera de títulos habilitantes y fuera de áreas naturales protegidas, como de administración nacional, pues, ¿no? Entonces, administran y fiscalizan el cumplimiento de la norma forestal y de fauna silvestre de zonas fuera de títulos habilitantes, ¿no? La cuarta, obviamente, es la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? En realidad es una de las primeras atribuciones que se tiene. Entonces, sobre la base de ello, pues el gobierno regional fiscaliza ese sector en función a estos estratos, pero como vuelvo a reiterar, no quita que si no tiene permiso, no pueda fiscalizarlo, ¿no? Y el último es el sector turismo, ¿no? Que como les dije, eh, principalmente carece de un marco normativo específico, si bien es cierto, se cuenta con un reglamento. Eh, la labor que se centra en el sector turismo se centra más que todo justamente en infraestructuras turísticas, pero de los residuos sólidos y demás, ¿no? Cabe destacar que el proyecto de turismo lleva los instrumentos de gestión ambiental y obviamente una vez aprobados los remite a los gobiernos regionales, los IGAS, para su adecuada fiscalización, ¿ok? Entonces, esos cinco sectores manejan los gobiernos regionales, ¿no? Ustedes aquí los pueden ver, están detallados en el artículo 49 para el sector salud, en el artículo 51 para el sector forestal y de fauna silvestre, en el 52 para el tema pesquero, en el 59 para el tema evidentemente minero y en el 63 para el tema obviamente de turismo. El caso del artículo 53, ¿no? Básicamente es la potestad general de realizar sanciones ante el incumplimiento de la norma ambiental, ¿no? Por eso que en la práctica muchos reglamentos centran esta potestad a veces en las gerencias de recursos naturales, ¿no? Siendo que, por ejemplo, muchas direcciones son las que son las veces de autoridad este, supervisora y, por ejemplo, la subgerencia de gestión ambiental hace la veces de instructora y la gerencia de recursos naturales la sancionadora, ¿no? Pero esto va a depender de cada gobierno regional. Cada gobierno regional plantea su modelo, después de todo está dentro de la misma unidad orgánica y en el marco de su autonomía administrativa lo puede desarrollar. ¿Ya? Eh, por ejemplo, esto sí nos vamos a centrar de manera más específica, son los cuadros de tipificaciones y sanciones de la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Estos están detallados en el 1101, vigente hasta el momento, ¿ya?
Plantea básicamente estas disposiciones. Plantea, por ejemplo, realizar actividades sin contar con una certificación ambiental, ¿no? Y establece obviamente un monto mínimo y máximo de UITs, ¿ok? Para minería artesanal y para pequeña minería. Lo mismo establece justamente el incumplimiento de lo establecido en el instrumento de gestión ambiental, es lo que yo les decía, ¿no? En el caso de minería, por bajo la idea de promoción de cumplimiento, ¿no? Correspondería justamente aplicar este cuadro de sanciones e infracciones y no el de OEFA. Y lo mismo ocurre obviamente con el tema del plan de cierre de pasivos ambientales y plan de cierre de actividades en general, ¿no? Sabemos que en el caso minero es programático. Y también evidentemente incluye pues normas de protección ambiental aplicables, ¿no? Y realizar obviamente la disposición acuática o subacuática de los relaves, ¿no? Como producto evidentemente de sus actividades mineras, ¿no? En el caso forestal también ocurre lo mismo, ¿no? De hecho, sea de paso, esta regulación es una nueva regulación, digamos que relativamente reciente y está catalogado en el Decreto Supremo 07/2021 MIDALI, ¿ok? En ese articulado, al final está justamente el cuadro único de sanciones e infracciones en materia forestal y en materia de fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo acá el tema de fauna silvestre, ¿no? Entonces, va a depender, porque no todo el cuadro le es aplicable a la autoridad regional. Por ejemplo, aquellos relacionados con el tema de no establecer linderos, hitos, señaléticas en el título habilitante, como está hablando justamente del título habilitante, es una labor específica de OSINFOR, ¿ok? Pero sin perjuicio de ello, por ejemplo, las autoridades regionales se centran principalmente en aquellas atribuciones que no tienen que ver con títulos habilitantes, ¿no? Por ejemplo, la disposición de usar aves de presa no registradas ante la autoridad regional para control biológico, ¿no? Se entiende que previamente tuvo que haber un permiso ante la autoridad regional, siendo que este al no gozar de título habilitante, pues es de competencia regional, ¿no? Misma situación, evidentemente, pues para el caso de aquellos que utilizan o poseen animales, ¿no? Recursos de fauna sin contar con los permisos respectivos, ¿no? Entonces, evidentemente, al no catalogar esto como un título habilitante, también es de intervención del gobierno regional. Y ya ni que decir de la casa furtiva, ¿no? Que también está ahí catalogado. Y evidentemente sobre el tema de la obstaculización, ¿no? Del ingreso, la unidad fiscalizable, entre otros, ¿no? En el tema forestal también lo mismo, ¿no? En materia forestal básicamente va a involucrar acciones que tengan que ver con atribuciones que no tengan por objeto títulos habilitantes, ¿ok? En el resto de casos, evidentemente, pues, ¿no? Corresponderá a OSINFOR, ¿no? Y como vuelvo a reiterar, el criterio básicamente es que si establece el tema de la gestión, del manejo, el tema de la regencia, ¿no? Esas son atribuciones de ámbito nacional que no competen al caso de la... En el caso de los gobiernos regionales en materia de pesca, lo mismo, ¿no? Dicho sea de paso, en realidad se tenía un cuerpo normativo en el ya derogado RISPAC sobre el cuadro de sanciones e infracciones, ¿no? En materia ambiental para temas pesquero-acuícolas, pero que en el 2021 fue reincorporado, ¿no? Que no había ese desarrollo para el tema ambiental, fue reincorporado y en función de ello, pues los gobiernos regionales ejercen esas atribuciones, ¿no? En el sector turismo no hay todavía, pero no quita de que evidentemente la DIRCETUR o la gerencia ambiental, según sea el caso, ¿no? Pueda desarrollar esas atribuciones en función de las normas transversales de OEFA, por un lado, y en el tema, por ejemplo, de obstrucción a la eficacia de la fiscalización ambiental, incumplimiento de liga, y por el otro lado también el marco normativo transversal de, ¿no? De la 278. Entonces, también están expeditos ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema de algún gobierno regional, ¿no? Donde, por ejemplo, las autoridades instructoras, ¿no? Recaen en las subdirecciones de cada autoridad, bueno, cada dirección sectorial, ¿no? Por ejemplo, que las autoridades instructoras, ¿no? Están dentro de las direcciones de turismo, este, bueno,
también de minas, de salud ambiental. Son subdirecciones para que nos entendamos, ¿no? Mientras que las autoridades decisoras, ¿no? Es decir, las que sancionan, están obviamente alojadas en las direcciones regionales, ¿no? Que son energía y minas, producción, turismo, ¿no? La viveza, ¿no? Son las que sancionan. Y cuando ya corresponde una apelación, es la Gerencia de Recursos Naturales o la, según sea el caso, quienes sancionan, ¿no? Este es un esquema nada más, ¿no? No necesariamente incluye todos los gobiernos regionales de este esquema. Como voy a reiterar, va a depender justamente de cómo se desarrolla a nivel de gobierno regional, ¿no? Entonces, la supervisión que ellos hacen es básicamente la misma. Plantean estas bases, ¿no? Y el procedimiento sancionador en realidad es el devenido de la resolución del Consejo Directivo 036-2017 UEFA, que aprobó el modelo en su oportunidad de reglamento de sanciones, bueno, de supervisión y sanción en materia ambiental de los gobiernos regionales. Y a razón de ese marco normativo, pues los gobiernos regionales han contado a lo largo de los años con ordenanzas que las aprueban, ¿no? Han habido modificaciones posteriores al 2017. Por ejemplo, las modificaciones que se dio en el 2018 en la ley del CINEFA para la aplicación de todas las medidas administrativas. Ese es, por ejemplo, algo que los gobiernos regionales deberían actualizar, ¿no? Para regular de manera más idónea. O, por ejemplo, también incorporar, ¿no? De manera posterior, incentivos, que como voy a retirar, no es que esté, pero no muchas EFAs en realidad en general las desarrollan, ¿no? Bueno, el procedimiento sancionador ya se les desarrollar acá, que dura 9 meses, con 3 meses extensibles, debidamente motivados, ojo. ¿Qué significa esto? Que si una EFA desea ampliar por 3 meses más antes de que caduque el procedimiento sancionador, tiene que evidentemente emitir una resolución debidamente motivada y comunicada al administrado, obviamente, ¿no? Cabe destacar que los gobiernos regionales y las municipalidades, ¿no? Se les aplica también recientes cambios, relativamente recientes que han habido en el tubo, por ejemplo, un recurso de reconsideración debe ser resuelto dentro de los 15 días hábiles, ¿no? Es una modificación que se dio en el 2022, si mal no recuerdo, en el tubo. Y en el caso, evidentemente, de apelación, pues sí hay, como no hay una disposición específica, obviamente, pues dentro de los 30 días hábiles, ¿no? Eh, Algunas normas regionales se han desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Que disponen acciones particulares. Por ejemplo, han desplegado la vigilancia ambiental a nivel comunal, ¿no? A nivel también, pues, de comunidades nativas, indígenas, ¿no? Que también fortalecen un poco la fiscalización y son normas propias de este nivel de gobierno. ¿Ok? Yo se los dejo ahí para que ustedes la puedan revisar. Y dicho sea de paso, hay una nueva que se llama Zonas, que también se aprobó en el 2023. ¿Ok? Bien. Ahora, las EFAs locales, ¿no? Bueno, las EFAs locales, teniendo en consideración su distribución de municipalidad provincial, ¿no? Que básicamente ejerce toda la provincia y su ámbito de intervención específico, o sea, el ámbito del cercado, por así decirlo, como se denomina comúnmente, pero en realidad donde está, el distrito, donde se aloja la municipalidad provincial, y luego la distrital, ¿no? Donde justamente pues también desarrollan sus actividades en particular, tienen a su cargo evidentemente diversos instrumentos que vale la pena mencionar, ¿no? Es importante tener no solamente un ROF, Planefa, un POI, ¿no? Sino también, en el caso de las municipalidades, tener un RAS, ¿no? Un reglamento administrativo de sanciones y un CUIS, ¿no? Generalmente, como ya se han venido adoptando sus atribuciones a lo largo de los años, ¿no? Y sobre todo en el CUIS, justamente hay un capítulo, un acápite para el tema ambiental, donde se desarrollan sus atribuciones, ¿no? En esa línea, ¿qué atribuciones particulares tienen las municipalidades? Por ejemplo, a nivel provincial, ¿no? Es decir, como es aquí mixto, es decir, en toda la provincia y también en el cercado o en el distrito donde ellos desarrollan, administran, ¿no? Tienen labores, por ejemplo, de fiscalizar las actividades de comercialización de productos y servicios, ¿no? Y actividades domésticas.
Sobre el objeto de aquí es diverso, ¿no? Es ruido ambiental, ¿no? Residuos sólidos, vertimientos que pueden desarrollar en la vía pública, ¿no? Residuos sólidos de la construcción y demolición también, las que no estén sujetas al SEIA, porque es importante hacer esa distinción, ¿no? El reglamento de RCDs plantea que cuando hay un IGA, ¿no? Y el base de ese IGA, pues es el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Pero, por ejemplo, un vecino construye una casa o está haciendo remodelación a su casa y genera, evidentemente, residuos de RCD al lado que construye en la vía pública, evidentemente eso es materia de fiscalización de la municipalidad, pues, ¿no? Entonces, ese sí es su ámbito de competencia, ¿ya? Y también, evidentemente, pues, generación de residuos sólidos municipales, pues, ¿no? Eso ya está claro, ¿no? Entonces, sobre la base de ello, ¿no? Las autoridades, por ejemplo, municipales, a nivel de distrito de cercado de las provinciales, realizan estas acciones. También con el parque automotor con ruido y emisiones, ¿no? En el tema de emisiones todavía está por desarrollarse a mayor rigurosidad porque pues no hay instrumentos suficientemente fuertes, ¿no? En el tema de ruido ambiental, por lo menos hay un ECA, ¿no? Y las municipalidades desarrollan reglamentaciones a nivel de ruido ambiental. En emisiones no tanto, ya, pero no es una competencia que tanto se desarrolla las municipalidades, pero no quita que puede hacer. ¿Ya? Y también los recicladores, ¿no? Los recicladores y las asociaciones de recicladores están dentro del ámbito de intervención de las municipalidades, sobre todo dentro del distrito de cercado de las provinciales. Entonces, significa que no solamente las municipalidades tienen a su cargo registrarlas, ¿no? También, obviamente, fiscalizar la labor. Así pues, si desarrollan actividades de reciclaje y no cuentan con una asociación de reciclaje y demás, están haciendo una actividad que no cuenta con el proceso respectivo, ¿no? No ha sido avalado por la municipalidad y por lo tanto pueden ser sancionados. Yo sea de paso, sí, pues en el cuadro único de sanciones e infracciones de residuos sólidos, en el 014-2017, hay justamente una infracción de desarrollar la actividad de reciclaje sin el permiso correspondiente. Y en el resto de aspectos, pues involucra justamente acciones ya más que todo de índole relacionadas a la buena convivencia, ¿no? Al tema cívico, ¿no? Es decir, la municipalidad está expedida para sancionar a una persona que, bueno, pues obstruye, ensucia el ornato y demás, ¿no? Entonces, con esa lógica, evidentemente lo podría hacer, ¿ya? Y en base a ello, pues, esa es la labor, obviamente, de la EFA provincial. La EFA distrital, ¿no? Básicamente tiene las mismas atribuciones que hemos visto, ¿no? Entonces, básicamente actúa sobre el tema de centros de abastecimiento y comercialización, actividades domésticas, parques automotores, recicladores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la provincial? Perdón. La diferencia es que básicamente el manejo y la prestación del servicio de limpieza, ¿no? Es materia específica de la provincial. Ojo, esta prestación del servicio hace referencia a una persona jurídica, ¿no? En el marco de la 1278 se ha establecido justamente la posibilidad tercerice esta función a una tercera empresa, ¿no? Entonces, esa, esa labor, ¿no? Que hace la tercera empresa es fiscalizada por la provincial, ¿ya? Entonces, se refiere en eso. ¿Qué significa? Que no siempre va a estar así, pues, ¿no? Y en mi provincia, ¿no? La municipalidad provincial no ha transferido o no ha tercerizado esta atribución, no la ejerce, pues, ¿no? Solamente la ejerce cuando hay este servicio por parte de una tercera empresa. ¿Ya? Este, Han habido casos, ¿no? En Chiclayo, en La Libertad, también en Piura, ¿no? Donde se dio justamente esto y evidentemente las provinciales fiscalizaban, pues, ¿no? En el resto, básicamente, la 278 también justamente catalogó un cambio específico, que es básicamente que desde la generación,
¿no? Desde la generación del residuo sólido hasta antes, ¿no? De la inclusión de ese residuo en una infraestructura de residuos sólidos, es decir, para su tratamiento, ¿no? Estamos hablando de una instalación de almacenamiento, de una instalación también justamente de reciclaje, ¿no? Entre otros. Básicamente, antes de eso es de competencia municipal. Cuando ya ingresa en la infraestructura, es de competencia de OEFA. ¿Ok? Entonces aquí está básicamente detallado donde se establecen justamente estas ideas, ¿no? Entonces, vamos a atender sus consultas. Veo que han sido varias, ¿no? Entonces, esa atención, a ver. Dice Carlos, ¿podría comentar sobre la fiscalización según los diferentes recursos impactados como agua, suelo, aire y residuos sólidos? Sí, claro, estimado Carlos, ¿no? Como hemos comentado, en nuestro caso, en el Perú, en el caso peruano, la forma en cómo se han distribuido las competencias es a nivel sectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de una actividad de competencia, por ejemplo, regional como la minera, es indudable, ¿no? Que si hay una afectación al cuerpo de agua, ¿no? El ámbito de competencia del gobierno regional es básicamente por la descarga, ¿ya? Es decir, por el agua residual. ¿Por qué? Porque si, evidentemente, si esa descarga llega a un cuerpo de agua superficial o subterránea, sabemos que eso es competencia de ANA. Entonces, el ámbito de competencia de la fiscalización ambiental en el tema de agua, ¿ya? Para el caso regional, si es el caso también municipal, solamente va a ser a nivel de descarga. El tema de residuo, perdón, el tema de recurso hídrico es de competencia en exclusiva de ANA, ¿ya? El tema de suelo, lo mismo, pues, ¿no? Es decir, se evalúa la descarga, el impacto que hay en el medio, ¿no? Y lo mismo en el aire, ¿no? En estos dos casos, evidentemente, no hay una autoridad específica de suelo y aire, como en el caso de ANA, pero lo que igual se sigue midiendo es la descarga, ¿no? El aspecto ambiental, para que nos entendamos, ¿no? Para aquellos que son ingenieros ambientales, el aspecto ambiental, ¿no? La descarga, el vertimento, ¿no? Entre otros. Entonces, básicamente es eso, ¿no? A nivel de suelo, por ejemplo, en una actividad, a ver, para no poner ya minería, por ejemplo, una actividad de la pesca artesanal, ¿no? Bueno, las sanguasas no, pero serían los residuos sólidos, devenidos justamente de los restos orgánicos del recurso hidrobiológico, ¿no? Que impactan evidentemente el suelo, también es una afectación, pues, ¿no? Y es un tipo de residuo no municipal que es materia, obviamente, de fiscalización, ¿no? A nivel de aire también, pues, ¿no? Este, a ver, ¿qué otra? Bueno, podríamos decir que sí, a nivel de aire también para el tema minero, ¿no? Porque genera un cuerpo electrógeno, ¿no? Tiene que estar debidamente regulado. No hay LMPs específicos para esto, pero sí sería bueno revisar el IGA, ¿no? Y si en el IGA dice un cuerpo electrógeno distinto al que está, y más aún si están utilizando carburantes y afectando el aire, con mayor razón, ¿no? No solamente se le impone una sanción, sino que también se le puede imponer incluso hasta una medida administrativa, ¿no? Y en residuos establecer para todos, ¿no? Tanto para municipales y no municipales, para gobiernos regionales y municipalidades, ¿no? Caray dice, se puede sancionar las emisiones gaseosas de las pollerías, hornos de pizzería, etcétera. Como vuelvo a reiterar, en teoría sí, pero tendríamos que tener justamente la herramienta, ¿no? Cabe destacar que en estas actividades, por ejemplo, no se les pide un instrumento ambiental, entonces no habría obligaciones generales, ¿no? Perdón, sí, pues no habría obligaciones generales a nivel justamente, bueno, específicas a nivel de un instrumento porque no lo tendrían. A nivel de normas generales, lo único que se me ocurriría es justamente el artículo 33 de la Ley General del Ambiente, ¿no? Que dispone que no se puede sancionar por el incumplimiento de ECAS, salvo que se demuestre justamente la causalidad del incumplimiento mismo, es decir, que exista una intención de incumplirlo, ¿no?
Entonces, ¿cómo logras demostrar esa intención de incumplirlo, ¿no? Ahí está el tema. Si hay suficientes medios probatorios, ¿no? De una supervisión, de compromisos, ¿no? De una medida administrativa y que se incumple, evidentemente, por un monitoreo posterior donde se acredita que hay un incumplimiento del ECA, podría ser quizás ese el mecanismo, ¿no? El ECA aire, ¿no? Podría ser por ahí el mecanismo, ¿no? Dice, el ruido no tiene el MPs, entonces, ¿cómo se puede sancionar el infractor? En efecto, el ruido no tiene LMPs, sin embargo, la forma en cómo se sanciona es justamente por el reglamento de ruido que muchas municipalidades tienen, ¿no? Y es cierto, pueden aplicar el artículo 33 una vez más, ¿no? Que se acredita que hay un incumplimiento adrede, para que nos entendamos. Lo cierto es que muchas municipalidades sancionan a las discotecas, restaurantes, no tanto por la superación del tema de ruido, sino más que todo porque están desarrollando esa actividad sonora, ¿no? Sin contar con las medidas de mitigación establecidas en su reglamento de ruido y adicionalmente y muy potencialmente sin contar con la licencia respectiva, pues, ¿no? Entonces, esa es la forma como sancionan las municipalidades y clausuran el local, pues, ¿no? Dice, Luis, dice, tengo entendido que si está al lado de una avenida transitable no se puede. Ah, claro, lo que dice Luis es justamente el tema de la zonificación del ECA ruido, ¿no? Según sea el caso, pues, ¿no? Hay zonas, zonas residenciales, zonas comerciales, zonas industriales y zonas mixtas, ¿no? La zona mixta es la que se aplica la de mayor jerarquía, es decir, en zonas residenciales, evidentemente, los niveles de decibeles permitidos van a ser menores que los de zona industrial. Entonces, si hubiese el caso, ¿no? Donde hay una zona mixta porque convergen ahí una zona residencial con industrial, la zona mixta aplicaría la zonificación de mayor jerarquía de protección, que sería la residencial. ¿Ok? Y también, evidentemente, hay distinción entre los decibeles permitidos en la zona diurna, el horario diurno, y en el horario nocturno. ¿Ok? Dice, Elvis, en Camaná, Arequipa se quema paja de arroz. ¿Quién tiene la competencia o es su función fiscalizar o multar la contaminación ambiental de salud pública? Bueno, como es una actividad, yo diría agrícola, ¿no? Creo que nadie diría algo distinto, es competencia de OEFA, ¿no? Entonces sería OEFA quien sancione, ¿no? Bueno, primero que supervise, ¿no? Y en efecto proceda a la sanción respectiva, ¿no? Y corresponde. Dice, Saray, muchas municipalidades tienen su oficina de fiscalización tributaria, ambiental, obras privadas. Y el área encargada del Planefa generalmente está en la gerencia de medio ambiente. Ello hace que muchas veces se repitan funciones dentro de una misma institución. ¿Cree que sea parte de la gobernabilidad ambiental? Sí, esa es una eterna discusión, ¿no? Lo recomendable siempre es que quizás todo esté centralizado en una sola área, ¿no? Por lo menos a nivel, este, de instrucción y sanción, puede ser una subgerencia y una gerencia, ¿no? Porque evidentemente yo lo he vivido con carne propia, porque pues tuve un problema con un vecino en tema de ruido y lastimosamente pues como es competencia municipal, ¿no? Viví en carne propia justamente lo que tú comentas, ¿no? Es decir, la gerencia ambiental estaba muy dispuesta en ayudar, pero no tenía competencias para fiscalizar, ¿no? Y quien las tenía, que era otra área, ¿no? No estaba ni enterado de lo que era fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, eso en realidad, pues, si a mí me afectó, imagínate a cuántas personas más les está afectando, ¿no? Y así, evidentemente, estoy tocando el tema de ruido, pero también el tema de residuos sólidos, ¿no? Tema de emisiones que ustedes están viendo, ¿no? Y ya peor aún, pues, ¿no? Cuando se trata de personas que viven cerca, quizás de una área degradada de residuos sólidos, ¿no? Un botadero, entre otros, ¿no? Dice, Lisel, ¿qué es lo que puedo hacer como funcionario si una empresa minera que está en la jurisdicción de mi distrito no brinda información ambiental de sus actividades? ¿Se actúa mediante OEFA o, o directamente como, como municipio? Bueno, como eres una funcionaria municipal, estimada Licel, primero sería bueno saber en qué estrato está, ¿no? La actividad minera. Podrías quizás cursar, si es que no tienes esa información, cursar esa solicitud a la Dirección de Formalización Minera del MINEN para que te indique en qué estrato está y si te dice esa minera está en el estrato de la pequeña minería y minería o minería artesanal, bueno, pues tendrías que solicitar la intervención del gobierno regional. En su defecto te dice que es gran y mediana minería,
ahí sí, pues, ¿no? Intervendría OEFA. Dice, ¿qué instrumentos ambientales se recomiendan para las acciones mineras contaminantes del distrito? Instrumentos ambientales. Bueno, quizás, estimado Julio Vázquez, ¿no? Aquí el ámbito de intervención distrital, pues, va a ser un poco diferente, ¿no? Eh, los instrumentos que tendría que tener serían más que todo de políticas y planificación, eh, como por ejemplo el Plan Local de Cambio Climático, ¿no? Y si corresponde, quizás articular con el gobierno regional, porque directamente, pues, las actividades mineras no son de intervención municipal, ¿no? Salvo que se acredite que la actividad minera, ¿no? Está impactando el ámbito urbano y está, por ejemplo, propiciando, ¿no? La proliferación de bueno, restaurantes, centros de esparcimientos, ¿no? O sea que de manera indirecta, ¿no? Podrías intervenir sobre los ámbitos de tu competencia, que serían justamente estos centros locales comerciales y demás, ¿no? Que es el impacto social que tiene, que trae también la minería, ¿no? Pero si es el tema específico de contaminación, ¿no? Lo más probable es que obviamente el único ámbito de intervención sería a través de tu plan local de cambio climático, pero no vas a lograr fiscalizarlo con eso, ¿no? Lo que vas a identificar es el problema y ver cómo resolverlo si es que hay un tema que afecte el tema de la materia climática o interrumpa la aplicación idónea de una NDC, ¿ya? Dice Vargas, en el sector de agricultura la tipificación solamente se quedó en proyecto de norma. Nunca se aprobó. Sin embargo, UEFA viene sancionando con ese proyecto de norma. ¿Es válido eso? No, no es válido. No debería serlo. Posiblemente, bueno, no conozco un caso específico. Sería interesante que me lo comentes, estimado Vargas, pero como EFA tiene instrumentos transversales, ¿no? Como el de ellos, el de residuos sólidos, el de la eficacia de la fiscalización, el del incumplimiento de liga, ¿no? Es muy probable que esté fiscalizando con eso. Como son instrumentos transversales, le son aplicables al sector de agricultura, ¿no? Sin perjuicio, evidentemente, de que posterior tenga una tipificación específica. Dicho sea de paso, lo tiene, ¿no? Tiene una del 2012. Pero sería bueno saber qué está aplicando exactamente, pues, OEFA, ¿no? Porque obviamente esa del 2012 no se condice con su actual reglamento que ya tiene de aprobado, pues creo que un año y medio más o menos, ¿no? Carlos dice, ¿qué nivel o alcance de fiscalización tiene una municipalidad rural? Bueno, con municipalidad rural, no sé, estimado Carlos, si te refieres a una municipalidad de centro poblado. Bueno, si este es el caso, recuerda que ese tipo de municipalidades, tienen por objeto, evidentemente, las atribuciones que les infiere la norma, la ordenanza provincial, ¿no? Que así lo dispone. Es poco probable que lo tenga, pero generalmente se le delega funciones de servicio de limpieza, ¿no? Entonces, podría darse el caso que quizás por ahí, pero dudo mucho. Si te refieres por el otro lado a municipalidades rurales porque están en el ámbito rural, bueno, siguen siendo básicamente municipalidades como EFAS, ¿no? Como hemos visto, potencialmente puede ser una clasificación F o G, y a lo mucho se les requiere, obviamente, tener un plan EFA simplificado, ¿no? Sus administrados no van a ser muchos, quizás algún restaurante de la zona, ¿no? No mucho, pero sí tiene, obviamente, competencias a nivel de fiscalización, ¿ok? Dice Wildet, ¿qué trámites para formalizar un lugar que botan residuos sólidos? Ese terreno es un terreno eracio eh, que ha sido, que ha sido hacienda, ya, que antes ha sido hacienda. Bueno, trámites para formalizar. Bueno, si estoy entendiendo, estimado Wilde, te refieres a que se convierte en una infraestructura final de residuos sólidos. Bueno, podrías hacerlo, ¿no? Primero tienes que tener el saneamiento físico legal si lo quieres hacer como privado. Tienes que, obviamente, elaborar tu proyecto, ¿no? Tu instrumento de gestión ambiental, presentarlo ante la autoridad competente, puede ser municipal, regional o local, según el nivel de alcance que quieras tener. Y una vez aprobado tu certificación, pues procedes con la fase constructiva, ¿no? Y bueno, también pides tu licencia, ¿no? Ante la municipalidad, si corresponde. Y brindas el servicio, ¿no? Si eso es lo que te estoy infiriendo, ¿no? Porque si te refieres a un proyecto de inversión pública, bueno, evidentemente tiene que ser dado en sesión en uso, según sea el caso, ¿no? O donado también a la municipalidad.
Dice Norbert Lozano, las municipalidades distritales como EFAS que son, que son fiscalizadas de manera rigurosa, ¿qué pasa por alto este tipo de acciones? Bueno, en realidad, si es el caso de que una municipalidad pues incumple estas atribuciones, UEFA supervisa y si detecta este incumplimiento recomienda a derivar el expediente a Contraloría para el inicio de las sanciones respectivas, ¿no? Entonces, no es que estén impunes, ¿no? Ese tipo de funcionarios, o sea, sí se les sanciona. Walter dice, un río de la cuenca de Coralaque se contamina con efluentes mineros desde 2016. Hasta la fecha siguen los efluentes de minería y deberían mejorarse el CINEFA, porque no garantiza la protección de la calidad local y regional. Bueno, estimado Walter, yo diría más que todo, obviamente no conozco el caso en concreto, pero por lo que comentas, quizás aquí lo que está fallando es la misma EFA, ¿no? Sería bueno saber si es o EFA o el gobierno regional, ¿no? Podría ser el gobierno regional y bueno, sabes que obviamente pues ahí hay bastantes debilidades, ¿no? Potencialmente esté permitiendo esto, ¿no? A vista y paciencia de los pobladores. Si fuese OEFA, igual, ¿no? Quizás esta minera, dice, es mediana minería, los buenos, con mayor razón entonces, ¿no? Si es OEFA sería bueno saber qué está pasando ahí, pues, ¿no? ¿Por qué OEFA no está interviniendo? Eh, Porque OEFA tiene más herramientas, evidentemente, para poder ejecutar ahí la atribución. Entonces me parece raro, ¿no? Salvo que, salvo que hay un procedimiento sancionador en curso, o hay alguna apelación, ¿no? Entre otros. Entonces, ese podría ser quizás la razón. Eh, pero sí, si es mediana minería, yo creo que sí, pues en efecto, ¿no? OEFA ya debería haber hecho algo, por lo menos, ¿no? Imponer una medida o algo. Dice, sí, pero sin, o sea, no es que no esté reglamentada, ¿no? O sea, la mediana minería cuenta con su marco normativo el 014-2014, bueno, el 040-2014, pero o sea, le es aplicable de manera supletoria todo ese marco normativo, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente tiene que tener su instrumento, pues, ¿no? Entonces, independientemente del marco normativo, establecen unas obligaciones específicas en el instrumento. Y es más, ¿no? O sea, debe ser mucho más específicas las obligaciones que cualquier marco normativo porque se establece justamente aspectos de manera detallada para esa unidad fiscalizable en concreto, ¿no? Quizás sería bueno que pidas acceso a la información para que sepas qué ha hecho EFA respecto a esa minera, ¿no? Dice Vargas, ¿cómo las municipalidades son competentes para fiscalizar los talleres de mecánico, car wash? ¿Se podría implementar un sistema de certificación ambiental? Ajá, una pregunta bastante interesante. Mira, en algún momento se pensó eso ya, se pensó que esas atribuciones, talleres mecánicos, car wash, bueno, sobre todo sí, mal no recuerdo, sí, pensaban que eran competencias municipales, ¿no? Pero nuestro Ministerio del Ambiente, ¿no? En un pronunciamiento mencionó de que esto en realidad era competencia del sector comercio interno y por lo tanto era del Ministerio de la Producción en su oportunidad y ahora es de OEFA, ¿no? Obviamente OEFA no va a fiscalizar eso porque basado en riesgos, ¿no? Va a preferir mejor la minera que Walter está mencionando, ¿no? Que obviamente un car wash, pues, ¿no? O un metal mecánico. Entonces, en realidad ese es el tema. Quizás la situación cambie porque OEFA ha delegado atribuciones a sus oficinas desconcentradas, ¿no? Y con ellas también las de comercio interno. Potencialmente, pues las OES van a tener mayor alcance de estas un tipo de unidades fiscalizables, ¿no? Por su cercanía y evidentemente, pues quizás se van a abocar más a este tipo de unidades, ¿no? Pero sí, es de competencia de OEFA actualmente, ¿no? Dice, no, a ti, estimado Eduardo, Estuardo, perdón. Nada, entonces, dicho esto, y si no hay más consultas, agradezco a cada uno de ustedes, ¿no? Su tiempo. Y bueno, entonces ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.